Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer estar con vosotros y conoceros. Y como os decía, a lo largo de la presentación lo que vamos a hacer es, bueno, me gustaría que fuerais participando, todas las dudas que tuvierais me las fuerais preguntando sobre la marcha para que no se os olvidara nada, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora lo que me toca es presentarme un poco a mí. Bueno, pues yo soy Alberto Alcocer, yo llevo pues ya casi camino de los 18 años trabajando en temas de marketing digital y los últimos 9 con mi propia agencia. Tengo una agencia de marketing online, se llama Society Business Online, donde desde aquí en Zaragoza estamos trabajando a nivel nacional e internacional, ¿vale? Trabajamos pues prácticamente todo lo que es estrategia de marketing online y nuestro fuerte son 2 puntos. Primero, el posicionamiento. Humildemente, somos bastante buenos, tenemos clientes importantes en temas de posicionamiento, pero lo que más nos diferencia es el tema de la estrategia. Es decir, estamos diseñando estrategias, luego os hablaré un poquito de funnels de ventas, estrategias enfocadas en la consecución de clientes trabajando todo el ciclo de venta online, ¿de acuerdo? Y hay un punto muy importante, que es el que vamos a ver hoy, es el tema del contenido, ¿de acuerdo? Es decir, cómo crear contenidos, pero no cómo crear contenidos que sean fantásticos si no los lean ni Blas, porque el mayor problema que tenemos a día de hoy es el volumen de competencia, ¿vale? Y solo con el componente SEO, ¿vale? Con el posicionamiento como factor crítico, vamos a conseguir que bueno, pues que todos nuestros posibles lectores nos lean, aumentando de esta forma el tráfico, ¿vale? Pero ya vamos a ir hablando de estos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, trabajamos con empresas muy grandes, pues como si hemos trabajado con Simple, Mónaco, DKV, Mondo, hasta empresas también pequeñitas. De hecho, trabajamos mucho con emprendedores. Yo llevo 7 años trabajando con emprendedores a través de Zaragoza Activa, del Semillero, de la colaboradora, del IAD, del ayuntamiento. Bueno, participo en varios aceleradores de startups apoyando, bueno, pues, a través de diversas acciones, formación, consultoría, acompañamiento, tanto a empresas de reciente creación como a emprendedores. Y, por supuesto, también a todo tipo de tiendas online, de empresas bueno, pues de muchos sectores. ¿De acuerdo? Llevamos ya, pues eso, llevamos ya 9 años, así que tenemos ya cierto recorrido. Bien, lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar a hablar de contenidos. Porque el contenido, por situaros, es una parte del inbound marketing que os voy a introducir en la presentación, pero el contenido a día de hoy es, por decirlo así, la niña bonita de Google. Es decir, Google, para que lo entendáis bien, lo que busca siempre, 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 o sea, su objetivo número 1 es la calidad. Y la calidad no para él, ¿vale? Google busca calidad para el usuario. Y su estándar de calidad es que los usuarios encontremos lo que estamos buscando en el menor número de clics. Eso es, por encima de todo, lo que hace que un sitio bueno se posicione en las primeras búsquedas, en las primeras posiciones de Google. No depende de lo que Google dice, depende de los datos del usuario, es decir, si tiene muchas visitas, si las visitas están mucho tiempo en el sitio, si pasan por muchas páginas, es decir, una serie de métricas. Entonces, ese sitio es bueno porque significa que está gustando a la gente. ¿De acuerdo? Por eso el posicionamiento es complicado, ¿vale? Y de hecho tiene un coste alto, porque son muchísimas las cosas que hay que hacer. Google de media te puede evaluar unos 200 factores dentro de su algoritmo de posicionamiento. Entonces es imposible trabajar sobre todos. Hay que elegir aquellos más específicos para cada tipo de empresa en función de recursos, de lo que hace, de su sector, de público, de muchas acciones, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar. Y el contenido es una de las acciones que mejor funciona, porque luego lo veremos, nos va a ayudar a posicionar muchas palabras clave, pero también es el nexo de unión entre el posicionamiento y las redes sociales, y también es lo que más objetivamente y lo que más gusta a las empresas a día de hoy y a las personas, porque el contenido tiende a ser objetivo. Le vamos a dar o le podemos dar nuestro punto de vista de barrer hacia casa, pero al ser objetivo y al informar, y esto es un error muy común que veremos, nunca hagamos post comerciales. Eso es un post comercial, y un post nunca tiene que ser comercial, tiene que ser objetivo, tiene que ofrecer información que solucione la necesidad del cliente. ¿De acuerdo? Hay que partir de esa base, porque si no, genera rechazo. ¿De acuerdo? Y lo que queremos es justo lo contrario, atraer al usuario, darle la imagen de que somos expertos en lo que hacemos a través de ese post donde vamos informando y dando soluciones, de tal forma que su confianza con nosotros sea mayor. ¿Vale? ¿Cuál es el problema a día de hoy? Y lo vamos a estar viendo, insisto, muchas veces. El problema es que muchas empresas, de hecho, hoy acabamos de publicar en Facebook y en otras áreas un post que es esto.
Es que mucha gente me pregunta que cuántas visitas necesita tener para conseguir clientes. Y eso al final es un error, porque la pregunta está mal hecha. O sea, no hay datos de esto, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos es, además, conseguir tráfico a día de hoy es muy fácil. Con plataformas como Facebook Ads y Google Ads, conseguir tráfico no es ningún problema. El mayor problema es convertirlas a leads y convertir clientes. Ese es el verdadero problema. Y ahí es donde necesitamos la estrategia. Y el inbound marketing, el contenido, es parte de muchas estrategias que nos pueden funcionar muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, tres cositas muy rápidas. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hagamos en Internet, absolutamente todo, sirve para conseguir clientes. Tienes que cambiar el chip, porque yo me encuentro muchísima gente, empresas, autónomos, emprendedores de todo tipo, cuyo objetivo, cuando se lo pregunto, es que nos vean, que informar de nuestro catálogo de productos, que sepan dónde estamos, mejorar imagen de marca, mejorar reputación online. Eso no sirve absolutamente de nada. Vosotros podríais conseguir eso, ¿vale? Al máximo posible y a lo mejor a los 6 meses cerraréis la empresa porque no tenéis ventas. El objetivo principal de estar en Internet es vender. Vender y conseguir clientes. Todo lo demás son medios para llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hablamos de contenidos, hablamos de exactamente lo mismo. Es decir, yo me encuentro, cuando hacemos sesiones de consultoría, cuando empezamos con clientes, me encuentro muchísimas empresas, más de las que nos podemos imaginar, que llevan escribiendo artículos años, que tienen una persona, muchas veces alguien es o el administrativo o alguien de comercial o alguien de marketing, que escribe artículos en el blog todas las semanas. Y luego vas a ver el tráfico, vas a ver qué con herramientas lo que tienen y nadie les lee. O sea, tienen igual 50, 100 visitas al día. Con eso nos comemos los mocos, con eso no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque hablan de lo que ellos quieren y porque no incorporan SEO. Es decir, el SEO, el posicionamiento, basado en palabras clave, que es la parte principal que vamos a ver aquí, lo que nos va a permitir es que esos artículos se posicionen en las primeras posiciones de Google, por lo menos en el top 10, en la primera página. Porque si no está ahí, nadie va a encontrar ese post y nadie va a leer lo bueno que es. ¿De acuerdo? Con lo cual necesitamos tener en cuenta que al final, cuando hablamos de contenidos, trabajamos contra dos agentes. Uno es Google, es decir, tenemos que seguir sus recomendaciones de posicionamiento, tenemos que trabajarla sí o sí. Y dos, el usuario, que es el que nos lee, ¿vale? Pero muy importante, el que nos lee es el usuario. Google no nos lee, ni nos va a comprar, ¿vale? Entonces, tenemos que enfocarnos en el usuario, en sus necesidades, gustos e intereses, pero incluyendo ese componente SEO. Por eso, si no incorporamos el SEO, lo único que vamos a hacer es conseguir subir el ego, de nuestro ego personal, ¿vale? De que bien escribimos, pero eso no os va a traer resultados. Además, necesitamos integrar todos los contenidos dentro de toda la estrategia de marketing online y se pueden incorporar sin ningún problema a una planificación, ¿vale? Que hable en función de lo que queremos posicionar, en la fase de atracción de clientes, en la fase de conversión de consecución de leads y en la fase de conversión a cliente. Tenemos dentro del ciclo de ventas, que se trabaja el funnel, por decirlo así, los contenidos tienen su apoyo en cada una de esas fases y cada uno juega su rol, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que trabajar siempre por conseguir clientes y en esto el contenido ayuda muchísimo. Tampoco nos sirve de nada escribir por escribir, ¿de acuerdo? Tiene que haber una planificación, tiene que haber un sentido. Puede haber posts que sean muy comerciales, ¿vale? Nosotros los hacemos. A ver, Lina, ¿alguien se ha quitado el altavoz, por favor? Vale, muchas gracias. Os decía, escribir por escribir no sirve de nada. Es decir, escribir artículos que incluso lleven SEO y no decir nada no tiene ningún sentido. Es decir, cuando hablamos de Internet, hablamos de un factor clave que es orientación al cliente. Es decir, las empresas ya no tenemos nada que hacer. Es decir, no somos relevantes en el mundo. Lo relevante es el cliente, siempre. Es el centro de la estrategia. Y lo importante no es vender nuestros productos, es cubrir necesidades del usuario. ¿Qué significa? Que necesitamos saber qué es lo que necesita nuestro potencial cliente y adaptar y personalizar nuestro producto al máximo posible para ello. ¿Vale? Por favor, no me escribáis por chat porque el chat no lo veo mientras estoy escribiendo. Si tenéis alguna duda, por favor, quitéis el micro y me habláis, ¿vale? Venga. Entonces, debido a esta orientación al cliente, tenemos que buscar la parte contraria. Es decir, si hablamos de contenido, tenemos que saber cuáles son las necesidades o qué busca el usuario sobre lo que nosotros vendemos y ofrecerle soluciones en la forma de un post. ¿Vale? Es decir, hacer artículos no sobre lo que nosotros queremos vender, que son los artículos comerciales que nos encontramos muchas veces, sino artículos que cubran necesidades del usuario.
Y ahí es donde estaremos generando negocio, ahí es donde estaremos consiguiendo potenciales clientes, de una forma además muy buena, ¿vale? Tampoco nos sirve de nada conseguir visitas, como os decía. Las visitas son muy fáciles de conseguir. Tráfico a día de hoy es el punto que menos preocupa en ninguna estrategia, porque simplemente con campañas de Facebook Ads o Google Ads, evidentemente pagando, pero segmentamos perfectamente quién queremos que venga. Con lo cual es fácil. El problema es cómo convertir eso en clientes. Y aquí necesitamos inicialmente pasarlos a leads. Un lead es una oportunidad de venta, alguien que realmente tiene interés en lo que yo estoy vendiendo, pero tenemos que detectar quiénes son, ¿vale? Y posteriormente convertir esos leads en clientes, es decir, influenciando su decisión de compra. Y ahí para esto ya hay una serie de fases, una serie de acciones que hacer, que si nos da tiempo os la comentaré, ¿vale? Aquí tenéis que tener muy claro que los contenidos van a jugar un papel fundamental para cada una de estas fases. Por eso necesitamos hacer una planificación de contenidos, que luego veremos cómo se hace, para tener muy claro en qué sitio trabajamos un determinado tipo de contenido. Por ejemplo, una entrevista, un artículo de contenido informal puede estar en la parte de captación. Ya una comparativa de productos, el nuestro contra otros, puede estar en una fase de consecución de leads, o un webinar, que también es contenido, ¿de acuerdo? Porque no penséis en el contenido solo como texto, hay muchas más cosas, ¿vale? Puede estar en una fase de consecución de leads, ¿vale? En la forma de ebook, los vamos a enseñar lo que hacemos nosotros, pero, por ejemplo, una review, un artículo ya creado para específicos sobre las prestaciones de un producto nuestro, producto, servicio, hablando de beneficios para el cliente, no solo prestaciones, eso está en la fase de conversión a cliente, es decir, en la fase en la que influenciamos su decisión de compra. Con lo cual, vemos al final que los contenidos pueden adaptarse a cada fase del ciclo de compra y en función de dónde los pongamos tendrán una función u otra, con lo cual es fundamental saber cómo escribir esos contenidos, porque además no son nada invasivos. ¿De acuerdo? Os voy a poner unos ejemplos para que desde el principio empecéis a entender cómo podemos aplicar esto a nuestra empresa, ¿vale? Y esto es real, esto lo cogí ya hace unos años, pero esto es real, estaba en internet, ¿vale? Fijaros, yo di clase en varios másters, pues en CEST, en Kuner, etcétera. Entonces, este es un ejemplo que puse para mis alumnos hace unos años y ya lo he estandarizado. Fijaros, imaginaros, olvidaros ahora de que estamos en un curso y pensad que estáis buscando para hacer un MBA. ¿De acuerdo? Queréis hacer un máster en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Durante mucho tiempo, lo que empecéis es a buscar escuelas de negocios que sean relevantes, que se adapten a vosotros en cuanto al precio, al coste, en cuanto a los contenidos, etc. Es lo típico que hacemos todos, ¿vale? Pero una de las cosas que hacemos siempre es mirar si la entidad realmente es buena, es decir, si lo que nos va a enseñar es lo primero que aplica, porque suele pasar eso, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, estos son artículos que me encontré que tenía una entidad muy relevante además a nivel nacional que impartía máster. Y estos son los contenidos, los primeros contenidos que encontré en su blog. Fijaros y reflexionar ahora sobre si esto os aporta algo, ¿vale? Estos eran títulos de artículos. Escuela de Negocios presenta su oferta formativa en la Feria de Negocios de Chicago. A mí me da un orden de magnitud y punto. Están a nivel internacional, quizás sean más caros. Quizás hasta me está echando para atrás. Vale. Más de 5.000 alumnos matriculados este año en nuestra MBA. Yo pienso que esto es un error, porque a ver quién tiene horas para matricular 5.000 alumnos, por lo menos de forma presencial. Online los que quieran, evidentemente. Con lo cual, también me está diciendo, ups, ¿vale? La formación empresarial es apreciada cada vez más por los expertos en recursos humanos. Sí, bueno, ¿y qué? Es decir, si nosotros leemos un título, leemos un artículo de otra persona y lo que nosotros pensamos de forma reflexiva es sí, bueno, ¿y qué? Sí, vale. Ese artículo no nos ha llenado, no nos ha dicho absolutamente nada. De hecho, la mayoría de las personas simplemente al leer un título decidimos ya si queremos seguir leyendo o no. O sea, fijaros si tiene importancia crear un título adecuado, ¿vale? Es decir, cuando leemos un título o cuando leemos un texto, lo que instintivamente tenemos que pensar, y es lo que tenemos que conseguir con ese artículo cuando lo escribimos, es que el que está al otro lado piense, sí, por supuesto, claro, voy a aprender cómo se hace. Y entonces es cuando lea vuestro artículo. ¿De acuerdo? En este caso, no hay ninguna acción que me genere interés a que los usuarios lo lean. Ahora fijaros en esta otra entidad. ¿Vale? Cómo trabaja los contenidos para potenciar un poco lo que estamos haciendo. 10 prendas que no debes ponerte nunca en una entrevista de trabajo. Evidentemente, previamente a que te demos la plaza del máster hay una entrevista de trabajo. Se supone que haces un máster o para promocionar o para encontrar un buen trabajo, con lo cual son consejos que a posteriori te van a servir, ¿vale?
¿Dónde conseguir becas para un MBA? Te mostramos las más importantes de España. En narices, voy a hacer un máster. Es lo que estoy buscando. Claro que me interesa. De hecho, seguramente esta entidad también te pondrá las becas que ellas nos ofrecen. ¿Lo veis? Estamos generando muchísimo más interés. Consulta nuestro listado de empresas europeas que reclutan estudiantes de MBA. Planifica ya su futuro. Lo tenemos claro. Es que quiero hacer un MBA por algo. Y ahí me están dando empresas europeas, además. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre generar interés y generar negocio, es decir, conseguir clientes, fijaros a través del post cómo simplemente a través de los contenidos estamos generando interés o no estamos generando absolutamente nada, porque esto es irrelevante, sí, bueno, y qué. Y aquí me están dando claves que sí que voy a necesitar porque realmente saben lo que me interesa. Y lo que me interesa es hacer un MBA para mejorar mi posición o conseguir un trabajo bueno. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo el contenido realmente ayuda. Importante, el contenido, no penséis que es solo un blog, ¿de acuerdo? Es también texto, es imagen, es vídeo, es muchas cosas, ¿vale? Es un webinar, también podría ser una parte de contenido, pero sobre todo tampoco penséis que el contenido se aplica solo a un blog. Es decir, yo todas las normas y estrategias de contenido que vamos a ver ahora, hay que aplicarlas, o sea, no es que se pueda, es que hay que aplicarlas a todo texto que pongamos en nuestra web. Es decir, al texto de la home, al texto de cada una de las páginas comerciales, al texto que hagamos en los mailing, ¿vale? Porque tenemos que hacer, tenemos que trabajar determinadas acciones como son las emociones, la personalización, digamos, técnicas de copywriting que realmente tenemos que trabajar para que el usuario siente interés, porque si no, ¿cuántos mails podemos recibir al día de gente de empresas que ni conocemos? Miles. ¿Cuántos leemos? Cero. ¿Vale? O quizás alguno, si escribe algo que más o menos me puede interesar, a lo mejor lo leo y digo, va, tampoco. Hay mucha competencia. Cuanta más competencia, más difícil es conseguir clientes. Entonces hay que hacerlo muy bien desde el principio. Fijaros un ejemplo de todo lo contrario. Esta empresa, leeros el texto que pone en esta parte de aquí central, ¿de acuerdo? Porque esto es real, esto es una empresa de hace unos años con la que trabajamos, que estos son los textos que tenía entonces. Y fijaros cómo ese texto a mí me parece fantástico. Yo le daría un Oscar al que hizo ese texto, porque consiguió que eso mismo pudiera ponerlo en su web, puede ponerlo en la mía, podría ponerlo en cada una de las webs con las que trabajáis vosotros, porque no dice absolutamente nada. Tenemos 8, 7 líneas de texto y no dicen nada, casi ni siquiera a qué se dedica la empresa. Eso no significa para nada. El texto tiene que aportar valor. Y aquí el principal punto es que tenéis que saber cuál es el valor que define vuestra empresa, vuestra filosofía, vuestros valores, el por qué sois diferentes de la competencia, el por qué tienen que compraros a vosotros. Y eso no hay que decirlo, soy el mejor Bonique y me tienes que comprar a mí. No, hay que trasladarlo a la comunicación y el contenido es comunicación. Me da igual que sea en la home o en un artículo. Fijaros como también a nivel de producto, estas descripciones, que son reales, no dicen nada porque no sabemos, vale, sí, servicio básico y premium, pero primero, ¿qué es cada cosa? ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Por cuál es el que me puede interesar a mí? ¿Esto es para grandes o para pequeños? No, no dice nada. Esto no sirve absolutamente más que para rellenar una web, ¿vale? Para nada más. Entonces, o aportáis algo al usuario, o os aseguro que el volumen de competencia es tan grande a día de hoy que les cuesta 3 segundos a un usuario ver esto, no entender nada, cerrar vuestra pestaña y irse a la competencia. Y ese cliente lo habéis perdido. Porque el que llega a una web como esta tiene interés en lo que hace, porque es un nicho de negocio concreto. ¿De acuerdo? Entonces, no perdáis la oportunidad de conseguir clientes solo porque el contenido no está bien hecho. ¿Vale? Aportar valor, decir realmente lo que hacéis y ahora cuando lo aprendamos empezar a trabajar también todas las partes de contenidos, porque si no, al final no va a servir de nada tener una web de este tipo. ¿Vale? Fijaros, porque un poco las razones de por qué escribir contenidos de calidad buenos. Fijaros, si hablamos de marketing tradicional, todos nos hemos acostumbrado ya a ver la publicidad cuando estamos navegando por Internet y aunque nos molesta, nos hemos acostumbrado a ella. Es decir, estamos navegando por Internet, por las miles de páginas y nos salen barbaridades de acciones de publicidad. Es decir, yo os pongo un ejemplo muy rápido. Cambio Internet, un momentito, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a un periódico, ¿estáis viendo Internet todos? Por favor, confirmadme para saber Sí. que... Vale, perfecto. Fijaros, yo estoy en el mundo... El país del mundo con más víctimas por habitante. No es verdad que estemos Vale, en media internacional. a ver, que se me ha salido aquí el amigo hablando. Fijaros, yo estoy en un medio de comunicación, me da igual este que otro. Fijaros, si yo bajo, cuando vamos leyendo las noticias,
¿vale? La idea es que vamos leyendo titulares y en aquel que nos interesa entramos, ¿vale? Vamos bajando. Perfecto, me quedo hasta aquí. ¿Habéis visto toda la publicidad que nos hemos encontrado hasta el momento? Lo cierto es que ni lo habéis visto, porque ya hay un No. momento en que no lo vemos, pero la tenemos presente ahí. Tenemos aquí 1, tenemos aquí 2, tenemos el del lateral 3, tenemos este 4, tenemos este de arriba 5, es decir, 5 anuncios y no habíamos llegado ni a mitad de página. ¿Qué significa? Que todos estamos a día de hoy expuestos al impacto de pues casi más de 2.000 impactos publicitarios por día. Ya no solo de medios de comunicación, sino de todo lo que vemos en Facebook, sino de todo lo que vemos por todas las webs que navegamos. Y a muchos de ellos no les hacemos caso. ¿Qué significa? Que igual no están bien hechos los anuncios o que igual estamos tan acostumbrados que ya no vemos aquellos que nos interesan. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que al final necesitamos un nuevo tipo de enganche para hacer que el usuario se fije en nosotros y llegue a nosotros. Y ahí es donde sale el inbound marketing. El inbound marketing, que es un cambio sustancial en la forma en la que nosotros llegamos al usuario y que se basa 100% en contenido, ¿vale? Y ese contenido puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser imagen, puede ser lo que sea. ¿Por qué? Porque lo mejor que tiene el contenido es que no es intrusivo. El contenido solo aparece cuando llega el usuario y hace una búsqueda en Google. ¿Vale? Pues cómo hacer la receta de la paella estos días. O cómo hacer la receta de tal, que ahora las recetas y tal se está acabando en esta. Bueno, la levadura prácticamente es muy difícil encontrar ya en muchos supermercados porque todo el mundo está aprendiendo recetas de dulces, recetas de 1000 cosas. Con lo cual, anda que no ha habido búsquedas, porque lo miré el otro día, relacionadas con recetas. Han crecido una barbaridad. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy navegando por una web no me salen anuncios de recetas. Solo salen, ¿vale?, resultados en Google cuando yo las busco, con lo cual es un marketing no intrusivo, que solo aparece cuando el usuario lo está buscando. Con lo cual, ese tráfico que conseguimos es tráfico de mayor calidad porque realmente lo está buscando. Si salimos nosotros en la primera página de Google, ahí realmente tenemos un potencial muy grande de conseguir que esa gente se llegue a convertir en cliente si hacemos bien lo que estamos haciendo, ¿vale? Además, lo que hacemos es ofrecer una publicidad muy adecuada. No es publicidad, es un contenido muy adecuado, pero dentro de ese contenido podemos meter algún tipo de publicidad, ¿de acuerdo? Fijaros, por ejemplo, cambio de nuevo internet, me voy a una ventana privada que está libre de cookies, ¿vale? Y yo pongo, por ejemplo, posicionamiento local, ¿vale? Es un tipo de posicionamiento, ¿vale? Pues ahí los primeros estamos nosotros. Este es nuestro sitio web, ¿vale? Y esto es un artículo del blog. Y esto habla de cómo trabajar el posicionamiento local. ¿Qué significa? Que a partir de aquí, que estamos contando cómo se hace con nuestro punto de vista, hablando de nuestra experiencia, de cómo lo trabajamos, de los puntos que tenemos que hacer respecto de cómo lo hacemos nosotros, pues bueno, si alguien está buscando esto, es muy fácil que al final nos llame a nosotros, porque estamos los primeros, porque estamos bien posicionados, ¿de acuerdo? Y dentro de que esto lo que nos permite es trabajar una acción informativa, al final tenemos banners publicitarios. Y esto, al que le interesa, es muy fácil que haga clic aquí porque ya está leyendo una información nuestra sobre lo que buscaba y al final acabe contratándonos. Esta es la idea del contenido, ¿de acuerdo? Hay muchas variables que tenemos que trabajar y que tendréis que adaptar a lo que hacéis vosotros, pero básicamente esta es la idea. Generar negocio, conseguir clientes a partir de contenidos que resuelven necesidades de información del usuario. Alberto, Dime. ¿podrías decir que esto funciona mejor en el momento cuando tienes una empresa a la que quieres como dar a conocer? O sea, antes de... A ver, porque me imagino que para empresas que ya tienen, que ya son conocidas, sí, pero... Pero esto funciona bien para todo tipo de empresa. Es decir, lo que necesitas es una web. Evidentemente, si solo con un blog no vas a vender, ¿vale? Necesitas una web y dentro de la web meter el blog. Y sí, te puede ayudar, ¿vale? Evidentemente, cuando empiezas, también os lo voy a decir muy claro, esto no lo puede conseguir todo el mundo. Es decir, esto cuesta un tiempo. Si empezamos hoy con nuestra web, pues espérate unos meses hasta que Google te indexe, los usuarios te vean y tus contenidos se indexen, pero a ti, a tu empresa y a todo el mundo. Yo los primeros meses que empecé a escribir artículos, cuando empecé la empresa en el 2011, no me leía ni Blas, era desesperante, ¿vale? Y ahora tenemos una media de unas 18 o 20.000 visitas todos los meses, ¿de acuerdo? Entonces, al final, es cuestión de tiempo y constancia. Vale. Gracias. ¿Vale? Pero sí, es es la opción de marketing, además, de marketing online más económica, en el caso de que la quieras subcontratar,
y más teóricamente sencilla por cuanto que te la puedes hacer tú mismo, ¿vale? Si lo haces bien. Alberto, Sí, Dime. bueno, te quería comentar que es que muchas veces tenemos, muchos de nosotros Sí. a veces tenemos la impresión de que el SEO sí, verdad que es importante, pero tenemos la falsa impresión de que el SEO lo podemos conseguir en una semana. Ni de coña. Ese es el problema. Para eso está el SEM. El SEM, si quieres la parte de un crecimiento rápido, visita rápido, ok, bueno, te vas a la publicidad paga. Pero el SEO, que es algo orgánico, esto es una inversión a largo plazo, realmente. Sí, a ver, cuando hablamos de visibilidad online, en nuestro blog tenemos un post que habla de visibilidad online y habla de muchos tipos de cómo conseguirla. Hay dos tipos principales. Uno es el posicionamiento. El posicionamiento es a medio plazo, ¿vale? Es decir, si tú empiezas hoy, tu empresa sale hoy, empiezas hoy el posicionamiento, antes de 6 meses mínimo, ¿vale? 4, 5, 6 meses en función de lo que hagas también y lo que inviertas, es complicado que consigas resultados significativos. O sea, vas a ir creciendo poco a poco, pero es complicado. Para empezar, porque Google desde hace un tiempo tiene lo que se llama el sandbox, que es una limitación de su algoritmo en el cual, para evitar que las empresas compren y vendan enlaces, que es una penalización ya importante desde hace años, lo que hace es aquellas empresas con menos de 6 meses de antigüedad en SEO no les da cierta relevancia, porque quiere comprobar que hay una continuidad y que realmente aportan soluciones y funciona, ¿vale? Entonces, necesitamos tiempo, pero al final esa es una opción. El SEO te da una sostenibilidad a medio plazo porque tú posicionas palabras clave y eso es lo que se queda ahí y es por lo que tu empresa por lo que te encuentran, ¿vale? Y lo otro es la publicidad. Como bien dices, me da igual que sea Google o sea Facebook o sea otra. Funciona de maravilla, pero el momento en que cortes la inversión no tienes nada, porque no tienes otra fuente de tráfico, ¿vale? Entonces, cada uno de vosotros tenéis que decidir cuál es la mejor. Yo apuesto por el SEO. Hay gente que apuesta por la publicidad. Las dos tienen un coste, pero tened claro que si no invertís a día de hoy, con el mayor problema que hay en Internet a día de hoy es la competencia, no es otro, ¿vale? Todos tenemos 100.000 empresas de nuestra competencia que lo hacen mejor que nosotros, ¿de acuerdo? Pues hay que luchar contra esa estrategia y ahí es contra esa competencia, perdón. Ahí es donde definimos la estrategia y ahí es donde vamos a tener muy claro que si no invertimos es imposible que consigamos resultados, porque nadie nos va a ver, ¿vale? Ya los mayores gurús del marketing a nivel mundial dicen que el futuro de Internet pues será casi del que más pasta tenga para hacer publicidad. Yo no coincido con ello. Hay muchas formas y muchas estrategias para conseguir clientes, pero sí que es cierto, es que si no te ven, no existes. No saben que existes, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo para que reflexionéis sobre ello. Alberto, ¿te puedo hacer Dime. una pregunta? Sí, claro. Para conseguir un buen SEO, has dicho de que has de conseguir posicionar palabras clave. Claro, es la base. Hay Estas muchas palabras cosas que hacer clave, para ¿cómo ello. las consigues? Metiendo en el contenido, en el post. Luego lo hashtag, vamos a ver. Esto lo vamos a ver, ¿vale? perdón. Luego os lo cuento porque es la metodología que os voy a enseñar pues a continuación. Empezaremos ya en breves, ¿vale? Venga. Y esto, ¿vale? Insisto, todo esto que os voy a enseñar no vale solo para el artículo, aunque lo vamos a enfocar más artículo, vale para todo el contenido. Y recordad que una página web es contenido, ¿vale? Desde la home hasta cualquier cosa es exactamente lo mismo. Entonces, las normas son válidas para todo, ¿vale? Entonces, os decía, ¿qué es el inbound marketing? Pues básicamente el inbound marketing es una metodología que se centra en atraer usuarios a través del contenido, pero no a través de contenido, a través de contenidos de alto valor. ¿Y cuánto es un contenido de alto valor? Cuando ofrece una solución a una necesidad de información que tiene y cuando realmente eso lo podemos comprobar. Es decir, cuando ese post nos está generando una serie de visitas de tráfico que realmente hace que esté funcionando. ¿Qué significa? Que siempre, además, vamos a empezar a tener que medir. Medir es el inicio y es el final. No se puede decidir si no estamos midiendo todo aquello que hacemos. Con lo cual, para saber si un post está bien escrito o no está bien escrito, lo que tenéis que hacer es dejar pasar 1 o 2 semanas y ver cuántas visitas tenéis. Si tenéis 50, pues me da igual que esté bien escrito, ¿no? Es que no le interesa a nadie. O no habéis sabido hacerlo visible. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Entonces, podemos tener, y de hecho yo me encuentro gente que tiene posts fantásticos, pero como no han metido parte SEO, no los ven ni blas. ¿Qué significa? No vendemos. Con lo cual, no sirve para nada, ¿vale? Entonces, este inbound marketing se basa en 3 acciones concretas. Bueno, si nos da tiempo iremos viendo la última, que es la que pongo como complementaria.
La primera es creación de contenido de interés y además hay que hacerlo bien, es decir, hay que hacerlo de una forma planificada, teniendo en cuenta qué es lo que debemos hacer, cuál es el objetivo, midiendo constantemente, ¿vale? Y sobre todo trasladando nuestros valores, nuestra filosofía, nuestra ética de marca y lo que estamos vendiendo en esos contenidos, ¿vale? Segundo, necesitamos generar tráfico hacia la página web, punto principal, ¿vale? Aquí lo que hacemos es generar tráfico orgánico. No hablamos de tráfico de pago, esa parte de momento la dejamos, ¿vale? Aquí hablamos de tráfico orgánico, tráfico de calidad que viene influenciado por la calidad que estamos dando a esos artículos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, si nos da tiempo, insisto, veremos cómo trabajar un funnel de ventas, cómo automatizar las diferentes acciones del marketing para, gracias a los contenidos, poder generar más clientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito lo que vamos a ver. Y respondiendo un poco al título de este artículo, perdón, de este curso, pues bueno, yo he dado ya varias conferencias y charlas de esto. La semana que viene daremos una, hacemos el WordPress Meetup aquí en Zaragoza, que se va a hacer presencial, pero lo vamos a hacer online, que es cómo posicionar un post en un día, ¿vale? Nosotros hemos llegado a posicionar posts bastantes nuestros en un día, pero hay que tener en cuenta que eso requiere ya de ciertas cosas que todo el mundo no tiene. La cuestión es, ¿se puede hacer? Pues en una semana, en un día, en 3 días. ¿Se puede? Por poder, se puede. ¿Vale? La cuestión es si es realmente importante. Y ahí es donde yo digo que no es necesario posicionar un post en un día, a no ser que quieras dar un subidón de ego brutal. Nosotros, claro, para nuestra agencia es importante esto porque, digamos, es un poco el demostrar lo que sabemos hacer y poder hacerlo y enseñárselo a la gente, ¿de acuerdo? Porque esto nos trae clientes. Pero realmente para una empresa no creo que haya determinadas que necesiten posicionar de un día para otro un artículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que necesitan es una estrategia a medio plazo en la cual esos artículos vayan trabajando y posicionando muchas palabras clave buenas, es decir, expresiones que nos traigan negocio, que realmente es lo que nos interesa, ¿vale? Por eso la prisa o la urgencia no es tanta. Si bien sí que es cierto que se puede hacer, ya os voy a enseñar, pues por ejemplo, estos 2 artículos, ¿vale? Vamos a verlos. Son 2 artículos que hemos llegado a posicionar en un día, ¿de acuerdo? No os lo puedo mostrar ahora tal cual, ¿vale? Porque no hay forma. Si bucearais en mi Facebook personal hasta las fechas en las que lo publiqué, pues sí, porque puse una noticia de hemos publicado el artículo hemos posicionado el artículo que publicamos ayer, pero, bueno, pues más de otra forma no se puede hacer. Pero sí que os digo que vamos a verlo, ¿vale? Son 2 artículos de nichos muy competidos. Uno es cómo vender un RP. Un RP es un sistema de gestión, es una búsqueda con un interés muy grande, es decir, hay en este momento 4.010.000 páginas la competencia sobre esta búsqueda, es un volumen alto, y fijaros que hemos conseguido posicionarlo en el primero, y está aquí desde septiembre del 2019. Es decir, lleva ya mucho tiempo posicionado en primera palabra clave. Esto es un artículo en el cual contamos cómo hacerlo, pero evidentemente uno de los trucos o las cosas que tenéis que hacer cuando hablamos de traer clientes es que yo muchas veces, sobre todo en mi sector, yo puedo contaros al pie de la letra y al dedillo todo lo que hay que hacer, ¿vale? Sin ningún problema, porque es que o sois una empresa de mi competencia o no vais a saber hacerlo. Y al final, ¿a quién confiáis en contratar el servicio? Pues a la empresa que os está diciendo y que veis que realmente funciona como experto, pues el que lo estáis leyendo, ¿vale? Y en este caso, aquí lo tenéis. Este es uno. Y el otro, básicamente, es lo que estamos haciendo en este curso. Cómo posicionar un post. Fijaros el volumen de competencia, 34 millones de páginas. Estos son rangos, Google nunca te lo da exacto, ¿vale? Pero estamos los terceros, ¿de acuerdo? No hemos subido tanto, pero igualmente estamos los terceros. ¿Qué significa? Que esto son ejemplos de artículos que nos están trayendo clientes, porque entran dentro de un nicho muy concreto, como el de cómo vender un RP. El nicho de desarrolladores de RP es muy concreto y el de cómo posicionar un post es una búsqueda brutal en Internet. Todo el mundo quiere posicionar los posts, con lo cual uno nos trae clientes y nos trae muchos clientes de formación, es decir, de empresas que quieren que les enseñemos cómo hacer artículos o que les escribamos artículos, porque nosotros escribimos artículos para muchas empresas. Tenemos clientes que son bodegas, que son, pues, por ejemplo, Aramón, aquí en España, en Aragón, llevamos 2 años escribiendo los artículos, empresas de diseño, empresas de tecnología, muchísimas, ¿vale? Y ambos dos nos generan clientes de un tipo o de otro. Esto es lo que me refiero con generar negocio con los clientes. Aportar el valor que tú das explicando qué es lo que haces, es decir, ofreciendo una solución
hasta que al final, bueno, pues la gente confía en ti y te llama porque piensa que tú eres bueno. Para esto necesitas escribir buen contenido y además posicionarlo en las primeras 10 posiciones de Google, porque si no, no te ve. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a ver a partir de ahora con esta metodología que os quiero enseñar. ¿De acuerdo? Y una metodología en la cual nos va a permitir llegar mucho más fácilmente al usuario, ¿vale? Generar un tipo de publicidad no intrusiva y basada en, digamos, en aspectos de este tipo y que realmente funciona muy bien porque es mucho mejor que trabajar con landing page. Vamos a ver, os lo voy a contar, ¿de acuerdo? Esto es un experimento que hicimos hace unos años y quiero contároslo para que lo veáis. Bueno, vamos a ver, ¿estáis viendo internet? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Sí. Fijaros, esta es una página, esta es una landing page que tenemos. Ya sabéis que una landing page es una página 100% comercial enfocada a la venta, en la cual tú tratas de vender un producto concreto, ¿vale? Pues esto es un producto que no tenemos en la web, esto es una landing page porque es un microproducto, por decirlo así, que básicamente es conseguir una auditoría de marketing por 50 euros, ¿de acuerdo? Esto es un producto que cualquiera de vosotros podéis contratar. Tenemos ya más de 150 clientes de este servicio, pero nos ha ayudado mucho a llegar a Sudamérica, ¿vale? A empresas quizás más pequeñas que necesitan un apoyo, una ayuda y realmente por este coste pues lo están consiguiendo. Es una landing page puramente comercial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que cuando la lanzamos intentamos a través de Facebook Ads hacer campañas de publicidad y bueno, funcionó. Sí, funcionó, pero los resultados no fueron excesivamente buenos. O sea, hubo rentabilidad, evidentemente, por este coste, pero no fue tanto como lo que esperamos, ¿de acuerdo? Con lo cual hicimos el experimento y lo hicimos de otra forma. Creamos un artículo, ¿vale? Os lo saco aquí. ¿Vale? Creamos un artículo basado en lo mismo, porque al final esto realmente es una consultoría, básicamente consultoría formación. Entonces, creamos un artículo que era este: tipos de formación en marketing más adecuados para tu negocio en Internet. Esto es un artículo del blog, como estáis viendo. Y este artículo hablamos de todos los tipos de formación que hay para emprendedores, para directivos, para empresas, formación en company, para formación a través de entidades, a través de Internet, programas de training y mentoring, centrado en estrategia, centrado en procesos, centrado en personas. Es decir, hicimos un recorrido muy amplio sobre todos los tipos de formación. Y fijaros que conforme la gente iba leyendo, ¿vale? Íbamos poniendo anuncios, íbamos poniendo banners y llegó un momento en que teníamos este banner. Y este banner, cuando la gente hacía clic aquí, llegaba a la misma página, a la misma landing a la que habíamos estado trabajando. ¿Qué hicimos? Pues para probar, hicimos otra campaña en Facebook solo contra este anuncio, contra este artículo, ¿vale? Con el mismo importe, con la misma duración, creo que fueron 2 o 3 semanas, no me acuerdo ya, fue hace unos años, y la sorpresa fue que tuvimos más del triple de clics, ¿vale? En este artículo que en la página comercial, aun cuando las dos llevan al mismo objetivo. ¿Por qué? Pues la conclusión es clara. Esto es un artículo informativo, ¿vale? Que te puede influenciar la decisión de compra, pero al final cubre una necesidad de información. Y esto es una página comercial. Que en la comercial al final más o menos necesidad nos genera más o menos rechazo, ¿de acuerdo? Eso depende de cada uno. ¿Qué significa? El post tiene muchos más resultados, mucho mejores resultados a nivel comercial. ¿Qué significa? Que es una buena opción empezar a trabajar artículos de este tipo, donde hay una parte que sea objetiva, otra que trabajéis la parte de comunicación que os interese, ¿vale? Porque aquí realmente lo que hacemos es esto, explicar al final qué es esto. Pero no es lo primero, es decir, esto es un artículo de unas 2.500 palabras. Fijaros el scroll, esta persona ha llegado fácil al 60%. Si se ha leído ya el 60%, pueden ser unas 800 palabras, realmente es que empieza a interesarle y mucho lo que está leyendo. Con lo cual, que llegue aquí y lea un programa específico y haya un clic donde le lleve, este señor está llegando porque le interesa, no porque yo le he hecho la publicidad. ¿Veis la diferencia? Es sustancial. Y ahí es donde el contenido ayuda muchísimo a generar clientes, ¿vale? Es lo que os digo siempre. Bien. Más cosas. Va a ayudarnos a mejorar el posicionamiento, especialmente para proyectos de e-commerce es brutal la ayuda que puede prestar, ¿vale? Va a generar una imagen de marca fantástica, muy buena, pero para mí una de las mejores ventajas que tiene el contenido es que nos va a ayudar a indexar y hacer eterno
todos los contenidos que tenemos, ¿vale? Y esto vamos a verlo ahora mismo, porque también es una opción, es una cosa que os puedo enseñar, porque hemos conseguido, con clientes también, pero con clientes no os lo puedo enseñar, ¿vale? Os lo enseño con nosotros. Os cuento y ahora lo vemos, bueno, os lo voy contando sobre la marcha en Google. Cambio otra vez a Internet, ¿vale? Fijaros, hace unos años, en el 2016, si no me equivoco, sacamos un producto, es decir, paquetizamos todo lo que hacemos y sacamos un producto concreto que era formación para directivos en competencias digitales. ¿De acuerdo? Una página, esto es una página comercial donde habla, bueno, pues ventajas de por qué los directivos necesitan mejorar sus habilidades directivas digitales, vale, lo que sea. Entonces, para hacer esto, hicimos determinadas campañas, pues publicidad en distintos medios, pues patrocinados, medios de comunicación, pero también escribimos muchos artículos, ¿vale? Porque al final lo que nos interesaba era que la gente, principalmente el potencial cliente nuestro en el sector, es el director de recursos humanos, de cuya área cae la parte de formación, ¿vale? Nos contratara. Y a partir de ahí escribimos un montón de artículos. Fijaros, vamos a ver cuántos quedan a día de hoy. Si yo pongo competencias digitales de un directivo, creo que era la expresión que buscábamos, creo que era esta, no me acuerdo ya. Si yo pongo esta, fijaros que el volumen de búsqueda es muy amplio, ¿vale? Pero es que fijaros que el primer resultado 0, que llaman ahora, es nuestro. Estamos los primeros, ¿vale? Este es el artículo que os acabo de enseñar. Este artículo es nuestro, ¿vale? ¿Veis? Societic. Posicionado contra un volumen de competencia muy alto en la primera posición. Vale, pero esperar, ¿qué hay más? Si nos vamos al siguiente resultado, ¿vale? Esto es un blog de una, digamos, una página de Movistar muy potente en temas de recursos humanos. Y aquí conseguimos meter un artículo, veis mi nombre, ¿vale? Ese soy yo. Un artículo que habla de lo mismo, evidentemente no es el mismo artículo, no es copiar-pegar, es otro tipo de artículo con otras historias, pero que también posiciona para estas palabras y para estas temáticas, ¿vale? Nos vamos al tercero, al cuarto, CE y Aragón. Aquí he dado varias conferencias sobre estos tipos de competencias digitales para directivos. Bueno, ahora cuando se vaya cargando lo irá saliendo, ¿vale? Si nos vamos al siguiente, Cunel es un centro de negocios muy potente aquí en Aragón y Madrid, y soy profesor, doy clases aquí, con lo cual, fijaros, estos son mis alumnos del máster de hace, ya no me acuerdo, 2 o 3 años, y esto es un artículo que también hemos conseguido posicionar allí, ¿vale? Fijaros, este es el del CEI que os decía, de competencias digitales para emprendedores, ¿vale? Si nos vamos al siguiente, MailRelay es una de las principales plataformas de mailing en España. Están en Barcelona, son fantásticos, además tienen un volumen de envíos gratuitos brutal, ¿vale? Pues también tenemos otros, competencias digitales de un directivo, publicado por Alberto Alcocer, ¿lo veis? Otro artículo nuevo. Si nos vamos a otro más, SamChat es una aplicación muy buena, tipo como si hiciéramos webinars, pero a través de Twitter, ¿vale? Muy potente, sobre todo en España y Latinoamérica. Con lo cual, aquí también metimos otro artículo, competencias digitales básicas de un directivo. ¿De acuerdo? Y si siguiéramos en la segunda página, encontraríamos muchos más. Pero la cuestión, ¿veis? Pues por ejemplo, este de Natac también es de nuestro, este de Mailify también, el del CEI Valencia también, el de Marketing Directo también, el de Taringa también. Es decir, hay un montón, pero básicamente para que os hagáis una idea, solo en la primera página, ¿vale? En la primera página había 6 resultados de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son nuestros. Y en la segunda, ahora lo que queda son 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estoy cerrando, ¿vale? Es decir, 11 resultados de 20 en las 2 primeras páginas son nuestros. Es decir, todos ellos, a no ser que lo hayan quitado, y espero que no, tienen un enlace que apunta hacia la página del producto que queremos comercializar. Con lo cual, ¿qué significa? Que esto hace que la visibilidad de este producto, de este servicio, aumente. Porque ya hemos visto que el volumen de interés es muy amplio, ¿vale? Es muy alto, hay mucha gente que le interesa. Aparte, lo sabemos por posicionamiento. ¿Qué significa? Que el director de recursos humanos, cuando hace búsquedas de este tipo y llega a nuestros artículos y ve que todos son nuestros, ¿qué es lo que consigue? Pues pensar que la imagen de marca de esta empresa es potente, porque al final está posicionándose en muchas empresas de muchos tipos, que al final todas apuntan a la mía.
Esa es una de las mayores ventajas del contenido. Si lo trabajamos bien y lo posicionamos bien, conseguimos generar artículos que de nuevo nos generan negocio. Y volvemos a lo mismo, vender, que es el objetivo principal que tenemos que tener claro. Ventas y nuevos clientes, ¿vale? De nuevo, para que veáis cómo el contenido puede ayudarnos a conseguir todas estas opciones. Bien, vamos a empezar ya con el meollo. Y este meollo es pues, ver esta metodología en 6 pasos, bueno, 6 más 1 que decimos siempre, el 7 que es la difusión, para ver cómo crear contenidos con una metodología ya muy específica, muy concreta, que nos permita posicionarlos, incluso si lo hacéis bien, posicionar en un día, ¿vale? No es normal, insisto, hace falta ya mucha práctica, etcétera, para eso, pero por poder se puede, ya lo habéis visto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasos vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vamos a ir analizando en esta metodología? Pues son estos 6 más el siguiente, ¿vale? Lo primero es analizar las keywords, las palabras clave. Vamos a ver parte SEO, que es la fundamental. Vamos a crear el primer título, vamos a buscar en Google, creamos la estructura del post, creamos el título definitivo y empezamos a escribir, ¿de acuerdo? Son las 6 fases que trabajamos ya desde hace años y es la que utilizamos con nosotros mismos, con clientes y que siempre estamos enseñando. Y por último, veremos cómo difundir los posts o los principales canales donde difundirlos, ¿vale? Vamos a ello. Primer punto, y este es el punto crítico, ¿vale? Vamos a ver, durante muchos años se pensó que se trabajaba con la idea de que para hacer un artículo lo que tengo que hacer es, pienso en una historia que le guste a mi usuario, que necesite, y escribo sobre ella, ¿vale? Y hasta hace 2 o 3 años funcionaba de maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hay tanta competencia, de nuevo os lo digo, que es imposible ya, porque es imposible que se hagamos en las 10 primeras posiciones, solo con esto. Con lo cual necesitamos el contenido SEO, ¿vale? Por eso, antes de empezar a hablar de palabras clave individuales, lo que tenemos que hacer para nuestra empresa es hacer una planificación de contenidos. Es decir, ver qué áreas son las que realmente nos interesa posicionar, ¿vale? Ver qué áreas o qué expresiones buscan los usuarios, porque esta información nos la da Google, ¿vale? La vamos a ver ahora, os voy a enseñar herramientas para poder encontrarlo. Google nos dice, nos muestra con herramientas gratuitas qué buscan los usuarios sobre determinada expresión que nosotros le ponemos, con lo cual podemos sacar aquellas expresiones que generen negocio y crear contenidos sobre ellas. ¿Qué significa? Que a día de hoy el éxito de un artículo significa buscar una palabra clave a posicionar y contamos una historia alrededor de esa palabra clave. Es la forma de empezar. Por eso necesitamos hacer previamente la planificación. ¿A qué me refiero? Imaginaos que en nuestra agencia de marketing online queremos potenciar el área de posicionamiento, ¿vale? Pues bueno, la idea sería escribir muchos artículos sobre posicionamiento. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, os enseño cómo lo estamos haciendo. Esto lo trabajamos de forma continuada, vamos haciendo cambios periódicos en función de lo que queremos trabajar, pero fijaros que los últimos que hemos escrito son estrategias SEO para e-commerce, es decir, cómo posicionar una tienda online, ¿vale? Tipos de link building que funcionan, ¿vale? Estrategias de link building, esto es básico y crítico para el posicionamiento, o qué es el posicionamiento en buscadores. Son 3 de los últimos que hemos escrito, cada uno está trabajando contra determinadas palabras clave y al final esto lo que nos está ayudando es a posicionar estas áreas concretas de negocio que nos interesan, ¿vale? Entonces, Perdón, Alberto, sí, dime. una pregunta que no necesariamente tiene que ver con esto, pero no Cuéntame. sé si afecta el posicionamiento. Dime. Tú tienes, por lo menos en tu página, en la dirección, tienes el blog después, o sea, no es un subdominio, sino que viene societe.com, Sí. category, blog. Sí, digamos que está... ¿Afecta el SEO, el posicionamiento que yo haga un subdominio que diga blog.societicbusinessonline? A ver, no afecta, pero es mejor ponerlo como carpeta. Esto no es un subdominio, es una carpeta, ¿vale? Exacto, no, por eso te preguntaba, ¿vale? porque es que a veces he visto que hay blogs que están como en un subdominio, que No, aunque lo tienes en la página, pues te llevas a un subdominio. Es mucho mejor ponerlo en carpeta, ¿vale? Aunque esté dentro del... Te costará menos trabajo y es mejor trabajarlo como una carpeta, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, os decía, esa planificación está haciendo que empecemos a escribir artículos relacionados con las áreas que nosotros queramos para ya posicionar determinadas palabras clave y a partir de ahí empezar a trabajar y empezar a ver, bueno, pues todas las acciones que necesitemos. Por eso yo siempre digo, mucha gente empieza a escribir artículos pensando en palabra clave. No, es mucho más importante previamente fijar cuáles son las áreas de negocio que queremos potenciar, que queremos trabajar, donde tenemos que hacer un buen SEO y empezar a trabajar no solo todo el resto de actividad de SEO on page, LinkedIn, etc., sino también los contenidos, ¿vale? Porque una vez que ya la tenemos, entonces ya es cuando tenemos que empezar a buscar las palabras clave, ¿vale?
¿Cómo buscamos palabras clave? Pues vamos a empezar a ver la metodología. Cambio de nuevo Internet y vamos a empezar a ver herramientas que realmente me van a permitir encontrar palabras clave que sean interesantes para mi web, ¿vale? Una de ellas es el planificador de palabras clave, es gratuita, planificador de palabras clave, ¿vale? Básicamente esto es la herramienta de AdWords, ¿vale? Pero que tiene una opción que es gratuita, que nos va... Epa, esta no es. Es decir, yo esta no la uso, nosotros trabajamos ya herramientas de pago, entonces esta no la utilizamos, ¿vale? Aquí. Vale. Os decía, esto es la herramienta de Google Ads, solo que nos permite trabajar de forma gratuita, sin hacer campañas ni nada, buscando las palabras clave que nos interese. Es una primera herramienta que podéis utilizar, os voy a enseñar alguna más, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente muy sencillo. Importante, norma importante. Cuando hablamos de palabras clave, el peor enemigo del posicionamiento es el suponer. Es decir, supongo que esto es la palabra clave. No nos equivoquemos. El posicionamiento o lo es o no lo es, o sí o no. Todo lo que sea intermedio o puede hacer que la gente no os vea o que Google no os indexe. ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis que saber sí o sí si es palabra clave o no. Por ejemplo, si yo pongo aquí marketing online, o por ejemplo, vamos, ya que estamos con esta temática, posicionar un post. A ver si tenemos algo de esto, ¿vale? Posicionar un post, le doy a obtener resultados. Y fijaros que aquí lo primero que me sale es que esta palabra sí que es palabra clave. Un volumen de búsqueda, ¿vale? Muy sencillo, muy bajito, pero que no nos pone nada más. Vamos a ampliar. ¿Qué significa? Que igual esta palabra tengo que repensarla. Tengo que buscar otra que tenga más posibilidades. Por ejemplo, vamos a ver sinónimos. Escribir artículos. Epa, lo he puesto mal. Escribir artículos. Joder, perdón. Escribir artículos. Vamos a ver, escribir artículos. Sí tenemos algo. ¿Lo veis? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque muchas veces nos vamos a encontrar palabras que igual sí que son palabras clave, pero tenemos que ampliar nuestra visión. Es decir, posicionar una única palabra clave, lo que se decía antes, repetir 58 veces una palabra clave, ya no funciona, porque te va a posicionar una palabra clave y necesitas posicionar muchísimas. Por eso necesitamos buscar expresiones que realmente, partiendo de lo genérico, nos lleven ya a búsquedas más específicas. Por ejemplo, si yo pongo marketing online, ¿vale? Y aquí vamos a filtrar y vamos a poner en país, vamos a ponerle España. ¿Vale? Aquí las opciones que tenéis de segmentación son muy buenas. Vamos a ponerle idioma español y podríamos poner, pues, por ejemplo, en el último año. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo aquí ya me empiezan a salir muchas búsquedas. Es decir, todo esto que veis aquí abajo son búsquedas que están haciendo los usuarios. Ya nos dice que marketing online sí que es palabra clave, ¿de acuerdo? Pero además esta herramienta nos muestra palabras similares. ¿Qué significa? Que una palabra clave lo que necesita es complementos. Por ejemplo, marketing online es lo que se llama una palabra clave muy genérica. Muy genérica significa que tiene mucho interés de búsqueda, pero tiene un volumen de competencia muy grande. Y además es una palabra clave que no nos va a traer negocio, porque si alguien busca marketing online, yo no sé si quiere leer artículos, si quiere contratar una empresa, si puede estar en Valladolid, si puede estar en Colombia, no me va a generar negocio directamente. Con lo cual, son palabras claves, expresiones que se dice que son genéricas, ¿vale? Los genéricos hay que ir poniéndolos, pero no os van a generar negocio y van a ser muy, muy complicados, por no decir casi imposible de posicionar. Por eso tenemos que trabajar con lo que se llaman palabras long tail o variables. Es decir, términos mucho más específicos que complementamos con más áreas. Por ejemplo, fijaros que si yo cojo la base de marketing online, yo puedo complementarlo por la izquierda. Agencia de marketing online, empresa de marketing online, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, agencia de marketing online y es mucho más específico. El que busca esto tiene interés sí o sí en contratar una agencia de marketing online. Y al haber menos competencia, es más fácil de posicionar, ¿vale? Luego por la derecha, marketing online profesional, marketing online para empresas, marketing online Zaragoza. Ojo, si yo empiezo a poner, digamos, expresiones que generen ubicación o geolocalización, va a ser mucho más fácil posicionarme. Porque si yo pongo agencia de marketing online Zaragoza,
es mucho más fácil que marketing online. Y de hecho el que pone agencia de marketing online en Zaragoza es alguien que vive en Zaragoza y que quiere contratar una agencia de marketing online. Con lo cual ahí estamos en expresiones que me generan negocio. Esto es lo que tenemos que buscar cuando hacemos, digamos, cuando trabajamos una búsqueda de palabras clave. ¿De acuerdo? Hablamos de expresiones long tail. Fijaros que aquí hay muchísimas. Marketing digital online, marketing internet, marketing por internet. Fijaros que puede ser lo mismo, pero no es. Estos son sinónimos. Marketing online, marketing digital, marketing en internet, marketing por internet, marketing a través de internet. Todo esto son palabras que no son iguales, cada una tiene su volumen de búsqueda, pero son sinónimos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que Google lo entiende igual. Entiende igual el concepto que estamos trabajando. Con lo cual, en vez de posicionarte en marketing online solo, te puede llegar a posicionar cada una de estas palabras clave. Con lo cual es mucho mejor. Y aparte, no repetimos constantemente en el artículo las 100.000 veces esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, estrategias de marketing online, lo que sea, servicios de marketing online, ¿lo veis? Todo esto lo que tenemos es empezar a trabajar con ello. Por eso, aquí tenemos la opción de descargarnos, ¿vale? Descargar ideas para palabras clave. Y esto lo que hace es descargarnos un Excel. Nos descarga todas estas palabras en un Excel para que luego podamos montarlo y trabajarlo como queramos. ¿Nos quedamos aquí? No. Si yo estoy trabajando marketing online, pues igual ahora tendría que empezar a buscar términos relacionados con redes sociales, que también trabajamos, que forman parte del marketing online. ¿Vale? ¿Lo veis cómo cambia? Tendría que empezar a buscar acciones relacionadas con, pues por ejemplo, posicionamiento, que también es parte del marketing online. ¿Vale? Saldrían otras y cada una de estas búsquedas me las descargo. Importante. Todos estaréis pensando que esto es una de trabajo, que es una currada. Sí, efectivamente. La parte SEO, la parte de identificar las palabras clave correctas que tenemos que trabajar, es la parte que más trabajos debería costar a la hora de realizar el post. Porque el post, para escribirlo, vosotros sois expertos en lo que vais a contar. ¿Vale? Ahí no hay ningún problema. Lo difícil realmente es encontrar las palabras clave que tenéis que meter para que se posicione este artículo. Y luego la forma de escribirlo, y os contaré porque sí que es una forma en la cual es distinta a como nos han enseñado a escribir de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero este es el componente SEO que vamos a tener que trabajar, ¿vale? Resultado final, cuando hacemos un estudio de palabras clave de este tipo, a ver si os enseño alguno de los que tenemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, estos son los listados que hacemos cuando escribimos algún artículo, pues por ejemplo, alguno que he hecho hace poco, pues este de posicionamiento en buscadores que os decía, ¿vale? El listado final de palabras clave que hicimos fue este, ¿vale? Yo de todos los descargarme a Excel, lo hacemos con otra herramienta, ¿vale? Pero nos descargamos a Excel, hacemos listados, ponemos uno debajo de otro, quitamos duplicados, limpiamos, cogemos las que nos interesa y aún así, fijaros que tenemos aquí un listado de... ¡Buf! Impresionante, ¿verdad? 443. Estas son las que al final dijimos que eran buenas. Importante, la cabeza no da para más, ¿vale? Nuestra cabeza tiene un tope, la de todos, entonces es imposible almacenar la cabeza más de 10-15 palabras clave. De hecho, yo recomiendo, y ahora os cuento cómo lo hago, que hagáis una selección de aquellas que sean las mejores, ¿vale? Que más tengan que ver con lo que vais a hacer y al final trabajéis sobre ellas, ¿vale? Y os las apuntéis porque al final nosotros siempre especificamos aquí finales. Las que queremos trabajar y posicionar son estas, ¿vale? Y yo esto lo que hago es, siempre cuando voy a escribir, ¿vale? Yo y el equipo lo hacemos así, yo me pongo en un Word, tengo pantalla grande, ¿vale? Tenemos monitores grandes de 24, 27 pulgadas, entonces yo lo que hago es me pongo el Word en un lado para escribir y en otro tengo las palabras clave. ¿Qué significa? Que las estoy viendo en todo momento. ¿Por qué? Porque la cabeza al final, insisto, no da para más. La cabeza, si no está viendo lo que quiere poner en este momento, y son esto, palabras clave, expresiones, términos, variables, etcétera, o frases concretas, ¿vale? Que me interesa poner, no se va a acordar. No se va a acordar tu cabeza mientras estás escribiendo un texto de 500 palabras en el cual estás pensando constantemente lo que quieres escribir. Entonces, o lo ves, realmente te va a ser muy complicado. Por eso, diseñar estos listados y ponértelo de esta forma, y esto es mi consejo, ¿vale? Esto ya es un poco experiencia personal, ¿vale? Os va a ayudar mucho más a conseguir poner estas expresiones que realmente son las que queréis, que ya habéis visto que son palabras clave específicas, que vais a trasladar a vuestros contenidos. Y a partir de ahí será escribir, pero como lo estáis viendo, es muy fácil ya ponerlo y trasladarlo.
¿De acuerdo? Pues esto, para que os hagáis una idea, es un listado de cómo trabajamos para esas palabras clave. Pero vamos, os puedo enseñar otros, al final, para cada uno, la metodología que trabajamos ya, siempre para cada tipo de artículo, si para e-commerce, también lo hemos visto hace un momentito, es esto, trabajar el listado de palabras clave que queremos posicionar, las principales, y a partir de ahí diseñar, definir y empezar a escribir. ¿Vale? Este es el objetivo final. Y para ello, una de las herramientas, la que os he enseñado, es el planificador, pero hay más. ¿Vale? Otra herramienta similar que también podéis Perdona, utilizar. Alberto, Sí, una pregunta. Dime. ¿Y qué criterio utilizas para seleccionar una y otra no? ¿Perdona? Sí. ¿Qué criterio utilizas para seleccionar unas y otras no? Vale, el principal criterio de búsqueda que utilizamos es este. Hay dos factores que son fundamentales. Este es el volumen de búsqueda, ¿vale? Voy a quitar esto. Y el otro es lo que se llama el número de resultados. Es decir, esto es la competencia, el volumen de páginas que incorporan esta expresión, con lo cual cuanto más alto peor, evidentemente. Y esto es el volumen de búsqueda. Esto es el interés del mercado, es decir, de los usuarios, por esta palabra clave concreta. Es decir, cuanto más tenga, más interés hay, pero suele ser que cuanto más interés, más competencia tenemos, ¿vale? Entonces aquí es donde hay que definir un poco la estrategia. La norma te dice que aquellas palabras clave que más volumen de búsqueda tengan, el search volume que sea más alto, mejor, pero entonces es mucho más difícil de posicionar. Este tipo de palabras que tienen mayor volumen de búsqueda son las que se suelen trabajar siempre para la página web, ¿vale? Porque ahí tenemos que jugar por las búsquedas importantes. En cambio, depende de la estrategia que llevéis, para un artículo no es raro, de hecho no, es habitual, trabajar sobre palabras que tienen un volumen de búsqueda quizás un poco menor. ¿Por qué? Porque al haber menos interés es más fácil posicionarlo, hay menos competencia, te va a costar mucho menos. Con lo cual, si eliges esta, que es la palabra clave que hemos trabajado para este artículo, la principal, ¿vale? Y no hay un volumen muy elevado de competencia, aquí es que no lo tengo puesto, ¿vale? Significa que se va a posicionar mucho más rápido que si compitiera contra vender en Internet, que eso tiene un volumen de búsquedas brutal, ¿vale? Entonces, ahí depende de la estrategia que queréis seguir cada uno. Va a haber menos gente que lo lea, pero esa gente es una búsqueda específica, con lo cual de por sí ya es una oportunidad, ¿de acuerdo? Y al posicionarse mucho mejor, va a haber menos tiempo y va a poder posicionar muchas palabras clave. Depende de la estrategia que elijáis cada uno, ¿vale? Esto no sirve para todos, hay que definirlo muy bien en la fase previa de trabajo, ¿vale? Ok. Os decía, otra herramienta que podemos trabajar, ¿vale? Ubersuggest es una herramienta que ha sido siempre muy buena y últimamente la compró Neil Patel. Neil Patel es uno de los gurús del marketing online donde los haya. Funciona básicamente muy similar, ¿vale? Yo pongo marketing online y aquí en marketing online me sacará de una forma quizás un poco más completa que la otra, el planificador, ¿vale? Me va a sacar listados de palabras, de expresiones. Podemos hacer lo mismo, ¿vale? Podemos descargarlas, podemos ver más, pero quizás nos da más información, ¿de acuerdo? Podemos buscar ideas para palabras clave, ideas de contenido, pues ver muchas opciones similares, ¿de acuerdo? Esta herramienta es gratuita, pues también podéis utilizarla y funciona muy bien, ¿vale? Y otra herramienta también gratuita que nosotros utilizamos mucho, que no es exclusivamente SEO, ¿vale? Pero es muy buena, es Answer the Public. Esta herramienta lo que hace es guardar simplemente todas las búsquedas que hacemos los usuarios en Internet, nada más. Y las organiza por criterios. Es decir, tenemos que tener en cuenta un punto muy importante, que es que cuando las personas buscamos algo, voy a poner aquí Spain, español, vale. Cuando las personas buscamos algo, siempre solemos empezar la búsqueda por determinados clichés que son dónde, qué es y cómo hacer, cómo conseguir, cómo llegar o similar, ¿vale? Es decir, qué, cómo y dónde son los principales inicios de una búsqueda que hacemos los usuarios en Google, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que toda expresión, todo artículo, todo título que empiece por esa expresión, esa forma, ¿vale? Y ya habéis visto que era cómo vender un RP y cómo posicionar un post, ¿vale? Son búsquedas tal cual que hacen los usuarios, con lo cual si yo lo pongo en mi título es una respuesta literal que vuelve, que se adapta a la búsqueda del usuario, con lo cual es más fácil posicionarla, ¿vale? Si yo pongo aquí una expresión,
¿vale? Esta herramienta lo que hace es consultar con Google y mostrarme resultados que hay respecto de ordenadas alfabéticamente. Espera, que le he puesto inglés, perdón. Vamos a ponérselo en español. A ver, ¿dónde está España? Spain, español. Vale. Marketing online. Vale, pues me dice que ya he hecho muchas búsquedas. Vale, a ver si puedo volver al anterior. Vale, estábamos en este, me da igual que esté en inglés, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos, lo que hace el sistema es mostrarme esta información a través de distintos nodos, y esos nodos son las búsquedas. Empezamos por un cómo, por un qué, por un dónde, por el qué hacer, por un lo que sea, con lo cual me organiza bien las búsquedas y me dice qué estamos buscando las personas respecto de ese término, ¿vale? Pues relacionados con el cómo, relacionados con el qué es, o dónde estudiar, o cómo hacer, o por qué es importante, o marketing online de Coca-Cola, muchas veces sale, ¿vale? De esa forma, lo que me permite es ver qué cosas concretamente buscan las personas, buscamos las personas y a partir de ahí, bueno, pues las vemos, ¿vale? ¿Veis? Aquí el why es por qué, which, el what, que es el qué es, el how estará por ahí, esto es en inglés, pero al final, fijaros que lo ordena respecto de estos nodos principales, ¿vale? Y a partir de ahí podemos ver realmente qué es lo que está buscando el usuario y utilizar estas expresiones para ponerlas dentro de nuestros artículos, lo cual es una idea muy, muy buena. Esta es una herramienta que siempre utilizamos nosotros a la hora de crear contenidos para artículos, ¿vale? Y de nuevo es gratuita, sin ningún problema. Ya hemos visto 3, ¿vale? Nosotros utilizamos algunas herramientas ya de pago, por ejemplo, esta es SEMrush. Son herramientas ya, pues esta cuesta 100 euros al mes mínimo, la cuestión más básica, esta es para agencias, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros hacemos es trabajar de una forma mucho más potente. Por ejemplo, si yo quiero hablar de posicionamiento en buscadores, ¿vale? Que es el artículo que yo os he enseñado. Si yo quiero hacer esto, yo lo que hago es hago una búsqueda en Google y veo quién está posicionado en las primeras posiciones, ¿vale? Y como ya sé que estos están posicionados sobre esta temática, tienen palabras clave y son buenos, esta herramienta lo que me permite es, yo cojo la URL, vengo aquí, la pongo y me dice qué palabras clave está posicionando cada una de estas empresas de mi competencia. Es decir, SEMrush me permite hacer estudios de competencia muy buenos, ¿de acuerdo? De esta forma, y ya me evita el tener que pasarme horas y horas buscando palabras clave en listados. De esta forma aquí ya lo tengo. Pues veo que esta empresa, solo esta empresa, este artículo, ¿vale? Un artículo concreto que tiene posicionando en buscadores, le está posicionando 469 palabras clave, que son estas. ¿Qué pasa? Que yo voy a coger estas palabras, me las guardo, y esto lo hago de pues, 10, 15 empresas de mi competencia, con lo cual ahí tengo ya un listado que son expresiones buenas, que son expresiones con las que tengo que luchar, porque es realmente lo que está posicionando mi competencia. Con lo cual me cuesta mucho menos hacer todo este trabajo y realmente voy a apostar por palabras ya de mucha más calidad, que me generan mucho más negocio. También, depende del sector, es más complicado competir, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero de esta forma es mucho más fácil trabajar el posicionamiento. Handicap, esta herramienta tiene su coste, si podéis contratarla bien. Si no, podéis hacer lo mismo con las 3 que os he enseñado, con el planificador de palabras clave, con la de Answer the Public y con la de VSuggest, ¿vale? Al final el resultado con todas es el mismo, depende ya la precisión con la que queráis trabajar, ¿vale? Bien, importante, ya hemos visto, vuelvo a la presentación, palabras clave long tail, variables SEO, variables no SEO, sinónimos, palabras clave relacionadas, ya veis que hay un montón de términos que podéis utilizar para construir vuestro artículo y haceros ese listado, ¿de acuerdo? Un punto muy importante que tenéis que tener en cuenta es la extensión del contenido que queréis trabajar. Es decir, si queremos posicionar un post en un día, que ya hemos visto que no es necesario, ¿vale? Y es lo que os quiero trasladar, para nosotros posicionar un post en un día es relativamente sencillo, entre comillas, ¿vale? Porque escribimos artículos muy amplios, muy extensos. Todos nuestros artículos que publicamos en la web, publicamos uno todos los lunes, están por encima de las 2000 palabras. ¿Qué significa? Evidentemente, cuanto más extensión, cuanto más largo sea tu contenido, más palabras clave puedes posicionar. Ahora bien, tengamos en cuenta, ¿es importante hacer post de 2000 palabras para vuestra empresa? Pues igual sí o igual no. Tenéis que validarlo. Yo os digo que inicialmente ni lo penséis, vamos, ni se os ocurra,
¿vale? Porque os va a costar una barbaridad de tiempo y a lo mejor no es rentable. Entonces, ¿cuándo es importante? Cuando vuestro público objetivo esté dispuesto a leer tanta información. Esa es la principal métrica que tenéis que utilizar para validar si escribís más o menos a nivel de extensión, ¿de acuerdo? En nuestro caso, sí, nuestros usuarios se leen estos artículos porque lo comprobamos, es decir, medimos con Google Analytics la duración media de la visita a los artículos y está por encima del minuto 10, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que se los están leyendo. Luego validamos también, ponemos los banners, muchos banners los ponemos abajo del todo para comprobar si llegan ahí, los clics llegan de ahí y sí que están llegando. Con lo cual, en nuestro caso sí que se lo leen. Pero, por ejemplo, nosotros, ya os he dicho, trabajamos con Aramón, trabajamos con bodegas y escribir artículos de más de 500 palabras es que no se los va a leer nadie. Entonces, yo recomiendo empezar a escribir artículos, unas 500 palabras, para que os hagáis una idea, es un folio en Word, ¿vale? Y es una extensión bastante adecuada ya para empezar a escribir contenidos. Podéis posicionar bien palabras clave sin pasaros y el tiempo de dedicación a crearlos no es muy amplio, ¿vale? Incluso si subcontratáis este tipo de contenidos, el coste es muy asequible. Por ejemplo, nosotros, para las empresas con las que trabajamos contenidos, el coste de crear un contenido optimizado al SEO, aproximadamente 500 palabras, que algunos se pueden ir a 600, otras a 450, son 50 euros por artículo. Es un coste muy asequible, es decir, tú haces una cada semana y son 200 euros al mes, ¿vale? No hay ninguna otra acción de marketing online tan efectiva que tenga un coste tan bajo. Por eso el contenido es tan bueno, porque nos va a permitir muy buenos resultados y a una mala, teniendo que subcontratarlo, el coste es realmente bajo, ¿vale? Otro punto que tenéis que analizar de una forma muy concreta y muy importante es el contexto de aquello que queréis hablar, ¿vale? Es decir, vosotros podéis tener que trabajar un área concreta para promocionar, pero quizás el contexto de todo lo que lo rodea sea fundamental trabajarlo en vuestros contenidos. Y os pongo un ejemplo real, ¿vale? Durante varios años estuvimos trabajando con una empresa que vendía cursos en el extranjero, ¿vale? Cursos tanto para directivos, para niños, que envías a tus hijos pues, el trimestre de verano a estudiar al extranjero o todo un año en el extranjero, ¿vale? Entonces, esta empresa contaba, si no me equivoco, creo que eran 17 delegaciones repartidas por todo el mundo, ¿vale? 17 países donde tenían delegación para mandar a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes, a los directivos o a quien fuera, ¿vale? A estudiar. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a trabajar con ellos, esta gente se estaba gastando de media unos 100.000 euros al año en temas de campañas en Google AdWords, ahora ya Google Ads, y les funcionaba de maravilla, ¿vale? Porque el volumen de leads que conseguían era brutal. Pero tenían la limitación, el hándicap de que al final eran 100.000 euros al año, es un dinero. Y que es un sector muy estacional, que significa que cuando llega junio ya está todo vendido, ya no vendes nada, y hasta octubre no puedes empezar otra vez a vender nada porque ni lo busca nadie. ¿Qué significa? Como solo lo basaban todo en Google Ads, en publicidad, no tenían nada de sostenibilidad, lo que os decía antes, con lo cual su tráfico era prácticamente cero. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? Pues nos dimos cuenta de que de forma paralela a todas las palabras clave que les generan negocio, había un volumen muy importante y muy grande de palabras clave relacionadas con qué hacer cuando voy, me invento, a Inglaterra, qué ver, qué visitar, qué comer, qué ropa llevar, cómo hacer X, miles de expresiones relacionadas con aspectos que tú buscas cuando vas a vivir a un sitio que no es tu país, ¿vale? ¿Qué significa? Que todo esto nos ayudó a definir la estrategia. Les redujimos, creo que fue un 40% la inversión en Google Ads, la mantuvimos evidentemente para conseguir leads mientras estábamos trabajando y empezamos a crear contenidos. Empezamos a crear un contenido de 800 palabras diario, es decir, 5 contenidos a la semana. Y ahí había contenidos ya comerciales, pero había muchos contenidos, pues por ejemplo, ¿qué visitar cuando vas a estudiar en Inglaterra? Ya, estudiar en Inglaterra es la palabra clave. Entonces, tú haces un post de 800 palabras donde cual vas detallando los principales puntos, ¿vale? Área turística. Pero luego tienes la puntilla de aportar tu valor. Vale, y ahora que estás aquí, ¿cómo nos orientamos en Inglaterra? ¿Vale? O si hablamos de Inglaterra. O cómo preguntar a alguien si te has perdido. Y entonces cogíamos y en la parte final, ¿vale? Ya poníamos las expresiones más habituales relacionadas con ese post traducidas al inglés, ¿vale? Expresiones más habituales tendrás que decir, como me he perdido, no sé dónde estoy, o dónde está tal, o cómo irá tal, o cuánto cuesta, en inglés, ¿vale? Ahí estamos dando el componente de valor relacionado con lo que genera negocio, más todo el componente de planificación de esa visita, de sitios que vas a visitar en Inglaterra.
Con lo cual, combinábamos los dos y ahora multiplicad esto durante un post al día, 5 días a la semana, durante 6 meses. El volumen de leads que generamos con un coste infinitamente menor a lo que se estaban gastando fue brutal, ¿vale? De tal forma que a los 6 meses, como ya teníamos el mismo volumen de tráfico que cuando generaban con esos 100.000 euros en Google Ads, cambiamos la estrategia. En vez de hacer 1 al día, empezamos a hacer 2 a la semana, pero de mucha más extensión, ¿vale? Para posicionar ya en las palabras clave de negocio más importantes que trabajábamos, ¿vale? Junto con todo el SEO, evidentemente. Entonces fueron 2 posts de 2.000 palabras, lunes y otro martes. Y a partir de ahí siguieron creciendo y siguieron trabajando, ¿vale? Como veis, de nuevo esta estrategia, si bien hay posicionamiento por detrás, la base era el contenido. Porque un contenido muy informativo para gente que busca esto, que empieza a buscarlo principalmente a partir de noviembre para el año que viene, el periodo de toma de decisión del cliente es muy amplio. Nadie encuentra una empresa y la contrata mañana, ¿vale? Buscamos muchas empresas, hablamos con ellos, buscamos otra, comparamos precios, comparamos servicios, que significa que para cada una de estas fases había contenidos específicos que ayudaban a influenciar su decisión de compra. Y ahí es de nuevo donde el contenido genera todo el valor, porque me permite ayudar a esa persona a influenciar su decisión de compra y conseguir de nuevo clientes y ventas. Insisto, es el objetivo que tenemos en Internet, ¿vale? Y como tal, además, necesitamos, vuelvo a la diapositiva, determinar con qué otros canales se van a relacionar. Es decir, el contenido, les he dicho que se relaciona tanto con el SEO como con las redes sociales, porque es uno de los principales canales donde los difundimos, como con el mailing, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que trabajarlo. Fijaros, esto es una bodega con la que estamos trabajando y esto es un pantallazo de SEMrush, la herramienta que os he enseñado antes, solo que aquí ya nos muestra los resultados, ¿vale? Qué páginas tiene posicionadas. Fijaros que de las 3.185 palabras que tiene posicionadas, pues bueno, este es un pantallazo, lo que me ha cabido ahí, lo que he puesto. Estas primeras palabras que tiene en rojo son todo artículos, son contenidos que están posicionados en la primera posición. En un sector tan de nicho, tan específico como es este, posicionar artículos en primera página implica que determinadas búsquedas, como fermentación maloláctica del vino tinto, esto es algo que solo busca alguien que entiende de vinos. Con lo cual, es un público objetivo directo. Es alguien que si sabemos quién es y le ponemos la información adecuada, va a comprar nuestros vinos, porque son vinos de más calidad, ¿vale? Son vinos de Ribera del Duero que son muy, muy buenos y además tienen un coste un poco más alto, ¿de acuerdo? Con lo cual, la estrategia debemos adecuarla siempre, ¿vale? A qué vamos a hacer en los contenidos y a quién nos vamos a dirigir. Con lo cual, es un poco lo que os estaba comentando, ¿vale? Bien, con esto lo que vemos es la parte de cómo crear esas palabras clave, cómo definir esas palabras clave y todo lo relacionado con esta primera fase de análisis de keyword. Definir la estrategia siempre se define a partir de este punto. Tanto la planificación y las palabras clave son lo que nos van a decir realmente qué tenemos que hacer y cómo vamos a hacerlo a lo largo del tiempo. Es la base. Sin esto realmente el resto se queda cojo. Sería trabajar por escribir para nada, para que no lo leyera nadie porque no hay ese componente de posicionamiento. ¿De acuerdo? Bien, segundo punto. El siguiente punto es muy rápido. Ya tenemos la palabra clave definida sobre lo que queremos escribir. Vamos a crear un primer título. ¿De acuerdo? Un primer título significa que yo necesito pensar una primera idea, una primera historia sobre aquello que quiero escribir. Y es un primer borrador, ¿vale? Porque luego tendremos que analizarlo, tendremos que verlo, tendremos que ver cómo funciona o qué está haciendo nuestra competencia. Y a partir de ahí ya lo haremos. Pero de momento me apunto un primer título, ¿vale? Tercer punto. Vamos a empezar a buscar en Google. Y este punto es fundamental, ¿de acuerdo? Si yo quiero escribir un artículo, por ejemplo, sobre cómo posicionar un post en Google, que es lo que os decía, este tercer título, nosotros lo que hacemos es muy sencillo. Vamos a ver. Me vengo aquí, ¿vale? Y pongo lo que he puesto, cómo posicionar un post. Yo quiero escribir sobre esto. Vamos a ver qué está haciendo mi competencia, ¿de acuerdo? Fijaros, por defecto, estáis viendo internet, ¿no? Si no decís nada es que va todo bien. Vale. Fijaros que sobre esta expresión que yo he puesto, que es el primer título que he hecho, me salen 10 resultados. Siempre salen 10 por página, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, de cara a hacer un título definitivo, que ya incorpore el tema SEO, ver cómo está trabajando la competencia sus títulos. Y esto, lo que sale en azul,
son los títulos que está poniendo mi competencia sobre esta misma temática, incluido el nuestro, ¿vale? Con lo cual, aquí ya estáis viendo que muchas veces, por no decir siempre, la expresión que predomina es posicionar un post, posicionar en Google, escribir artículo, primera página de Google, ¿de acuerdo? Entendemos que eso pueden ser palabras clave, tendríamos que buscarlo. Con lo cual ahí ya tendremos un primer paso de qué tipo de expresiones o cómo están construyendo los títulos nuestra competencia, ¿vale? Eso me llevará a ir abriendo. Nosotros lo que hacemos es abrir pues, los 10, 15 primeros artículos y vamos a empezar a ver de qué están hablando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a buscar más palabras clave naturales que se llaman palabras que ya no son palabras clave SEO. Y esto es muy sencillo. Yo saco el buscador ya veis que ha salido aquí, es control F, me sale, y yo aquí pongo posicionar. Vale. Y me dice que lo ha buscado 18 veces, pero yo no quiero ver simplemente el término concreto, porque el término concreto igual lo ha puesto 2. Hemos dicho que tiene que ser muy natural, ¿vale? Que no nos implique repetir 50 veces la misma expresión. Y ahora fijaros, como aquí me ha marcado en amarillo todas las palabras y tenemos posicionar un post en el top 10, posicionar un artículo de tu blog, posicionar un post, ¿vale? A ver qué más tenemos. Posicionará mejor, ¿vale? El A me lo marca ahí. ¿Qué posicionar? Aportar contenido y posicionar un blog. Posicionar un blog en el top 10, ¿lo veis? Va variando, no va poniendo siempre lo mismo. Posicionar post en plural. Es decir, no implica repetir siempre la misma palabra, sino que va poniendo muchas variables más. Muchas veces nosotros lo que hacemos y que os recomiendo es coger muchos términos de estos, posicionar un blog, posicionar un post, posicionar páginas, posicionar un artículo, ¿vale? Porque son variables que igual no se os han ocurrido. Bueno, pues las podemos añadir al listado y aquí tenemos muchas más expresiones. ¿De acuerdo? Otro punto que tengo que hacer en esta tercera fase de la metodología, leer. Necesito leer a ver de qué están hablando. Porque yo puedo ser un experto en la materia, puedo ser el mayor experto del mundo, pero yo cuando salgo a internet tengo que definir si quiero hacer post comerciales o post técnicos. Depende de mi público objetivo, ¿vale? Si yo la visión que tengo es quizás un poco más comercial o más técnica, pues igual mi público no lo lee. Con lo cual, si yo voy haciendo una comparativa de qué está hablando mi competencia, pues puedo ver qué áreas son las que más tocan, las que menos, veo si meto yo alguna, veo si hablo de lo mismo. Tengo que decidir, pero tengo que decidir en función de lo que ya está haciendo mi competencia, que está bien posicionada. Con lo cual, si está bien posicionada, veo que es una guía, porque ya he conseguido estar ahí. Ya he conseguido lo que yo quiero hacer ahora, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo voy sacando ya los puntos concretos sobre los que quiero trabajar, ¿vale? Y esto me lleva al cuarto punto de la metodología. Ese cuarto punto, ¿vale?, es crear la estructura de navegación, es decir, la estructura del post. Y este es un punto muy, muy importante, ¿vale? Porque esa estructura de navegación lo que me va a permitir es, por una parte, sintetizar el contenido, ¿vale? Vamos al nuestro. Vale, no, este no es... vamos a este, pues, ¿vale? Y os lo enseño aquí. Sintetizar el contenido y, por una parte, organizarlo para el usuario y, segundo, indicarle a Google qué palabras clave y qué jerarquías son las más importantes dentro de nuestro contenido, ¿vale? Por una parte, los usuarios, todos, sin excepción, cuando entramos en un artículo, hacemos igual que os he enseñado antes en el mundo. No leemos, escaneamos, vamos bajando este ritmo, ¿vale? Hasta que encontramos términos o títulos o palabras que lo que nos permiten es pararnos y empezar a leer. ¿Qué significa? Si yo escribo 2000 palabras, si a renglón seguido, ¿vale?, pues como hacen muchos o como hacen, por ejemplo, los medios de comunicación, es muy complicado. Fijaros, aquí hay mucho texto, ¿vale?, porque tiene que ponerlo, en el mío también, en el de este también, pero al final todos tienen algo, que es que incorporamos títulos y subtítulos, ¿vale? Y esto es lo que se llaman etiquetas de cabecera, que es un punto muy importante para el posicionamiento. Son lo que se llaman los Hs. El H1 es el que tiene que tener siempre el título y los demás son H2, H3, H4 hasta el 6, ¿vale? Hay de H1 a H6, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos una web, en función de la estructura que tengamos, sobre todo para nosotros es crítico porque al final escribimos 2000 palabras o más, tenemos que tenerlo muy claro, podemos hacer un índice de este tipo. Esto es un plugin gratuito para WordPress que lo que coge es digamos, la jerarquía de estos títulos y me lo trae aquí. Con lo cual yo aquí estoy haciendo un índice dinámico. La relevancia de tu sitio web, no tengo ni idea de lo que es, voy a leerlo. Plaf, ya estoy ahí.
¿vale? Además, esto es fundamental porque, primero, para el usuario le permite organizar bien la información que estamos desarrollando. Indistintamente si son 500, 600 palabras, 2000 o 5000, ¿vale? Organizar títulos, subtítulos, le va a aclarar en qué punto, qué pasos a seguir, etc. Con lo cual, cuanto más sencillo de leer, mucho mejor, ¿vale? Y segundo, en estos títulos es muy importante poner palabras clave. Es decir, Google va a entender la jerarquía de las palabras clave, las familias de palabras clave que nosotros ponemos a través de varios puntos. Luego os enseño unos cuantos más, pero este es el que se basa en estas etiquetas de cabecera. Entonces, se recomienda, no siempre es posible ponerlos, pues porque el título no da para poner nada, evidentemente, pero fijaros que es el posicionamiento en buscadores, palabra clave. ¿Por qué es importante el posicionamiento orgánico, palabra clave? Necesito conseguir clientes, palabra clave. Buscadores, palabra clave. Aquí no hay ninguna, evidentemente. El usuario es tu objetivo. Pues aquí no hay ninguna palabra que pueda poner. Pues no puedo, ¿vale? A la hora de trabajar el posicionamiento natural. Es un sinónimo y es palabra clave. Fijaros cómo de posicionamiento en buscadores ya he puesto 3 sinónimos. Posicionamiento orgánico y posicionamiento natural, ¿vale? Pero también posicionamiento SEO, que lo tenemos aquí abajo, es palabra clave. Con lo cual, fijaros cómo voy repartiendo, o posicionamiento en Google, también es un sinónimo. También voy repartiendo todas esas familias de palabras clave por los títulos, subtítulos, para indicarle a Google no solo de qué va el tema, de qué estoy hablando, sino para indicarle que estas son las principales palabras clave que me interesa posicionar. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí es donde voy a empezar a desarrollar toda esta familia de sinónimos, de palabras clave, de variables, por toda la web. ¿Vale? Y ahí es donde, por una parte, los voy poniendo y por otra parte, lo estructuro el contenido para que el usuario lo vea mucho más accesible. Si tiene que leer 2000 palabras, que sea cómodo leérselo, porque si no, no se las va a leer. ¿De acuerdo? Entonces, este cuarto punto es fundamental. Y aquí implica también, tiene que ver mucho la extensión. Si tenéis un post de 500 palabras, como os decía, 500, 600, meter más de 1 o 2 títulos va a ser muy complicado porque no tenéis espacio para desarrollar, ¿vale? Dentro de uno. Entonces, jugadlo con cuidado, jugad bien la estrategia, definid la extensión en función de la temática que queréis hacer y de lo que queráis hablar, ¿vale? Si tenéis posts más largos, entonces sí, entonces por encima de 1000 palabras ya podemos meter 2, 3 títulos a un subtítulo y entonces evidentemente será mejor para el posicionamiento y también organizaremos mucho más la información para el usuario. Insisto, estos son partes de la estrategia que tenéis que empezar a definir cuando trabajéis vuestros propios posts, ¿vale? La extensión, porque en función de eso ya veis que hay muchas áreas que se trabajan o no se trabajan. Pues es un punto también importante a decidir en la fase previa de nosotros, en nuestro caso, de consultoría. ¿Vale? Alberto, miro Dime. que en el artículo que acababas de colocar, no sé si lo puedes colocar de nuevo. Sí, el de posicionamiento. Sí, muchas veces las palabras que están en negrillas contienen las mismas palabras también clave. No, a Clientes ver, en Internet. lo de poner en negrita las principales palabras clave, eso hace años funcionaba, no sirve ya para nada, ¿vale? No, pero lo veo que está en este artículo y no sé si es por alguna razón o Sí, simplemente no, por en llamar la todos. atención del lector. Efectivamente, queremos remarcar determinadas acciones. Entonces, palabras clave, no palabras clave, es aspectos concretos, mejorar tu visibilidad online, pues aquí 2 puntos, trabajar posicionamiento SEO, realizar campañas de publicidad. O sea, son conceptos, no trabajamos sobre expresiones, porque aquí date cuenta que es toda una frase. ¿Vale? Entonces, remarcamos en negrita aspectos que consideramos que son importantes de cara al usuario cuando lo lea. ¿Vale? El posicionamiento debe ser lo más natural posible, cómo está relacionado tu sitio web frente a las búsquedas, autoridad SEO, autoridad del dominio, no son palabras clave, son frases. ¿Vale? Queremos remarcar conceptos que pensamos que son interesantes para el usuario. Entonces, Vale, por eso perfecto. los ponemos. Perfecto. Vale. Quinto punto. En el quinto punto ya hemos visto anteriormente qué está poniendo nuestra competencia, punto 3, de qué está hablando, hemos visto las etiquetas, pero en el tercer punto hemos visto el título, ¿vale? El segundo punto de la metodología hemos visto que primeramente teníamos que definir un título orientativo, un primer borrador. Aquí ya necesitamos trabajar un título definitivo, ¿vale? Y en ese título definitivo tenemos que crear ya algo en función de lo que hemos visto y de lo que queremos poner nosotros. Siempre de acuerdo a los 2 factores que os he comentado ya hace un rato. Es decir, por una parte, tengo que trabajar contra Google, con lo cual el SEO es una parte fundamental,
Pero por otra parte, trabaja también el usuario, que es el que me compra. Con lo cual, a quien tengo que convencer es al usuario. ¿De acuerdo? Hay que trabajar las dos partes. ¿Qué significa? Que por lo menos la palabra clave principal tiene que estar en el título. ¿Vale? Y muy importante, hay un aspecto de, no sé cómo, la gente lo llama de muchas formas, copywriting, neuromarketing. Tienen que ser títulos que, si bien incorporen parte SEO, tienen que ser emocionales. Es decir, el componente usuario implica que yo tengo que trabajar algún gancho para el usuario. Algo que haga que ese usuario haga clic en el título del artículo y lo vea, y lo lea. Porque si no hago un título que sea atractivo para él, nunca va a entrar. ¿De acuerdo? Muy importante, las personas somos totalmente emocionales. Es un factor inherente al ser humano, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de venta, y esto es un tema que lleva a la venta, hay tres puntos que son críticos en cualquier tipo de venta online en este momento, que son la personalización, ¿vale? El poder adaptar lo que hacemos a la necesidad real del usuario, eso ya lo estamos haciendo con los contenidos, ofreciendo soluciones. Segundo, son las emociones, y las emociones no son solo enfadarnos, reír o llorar. Las emociones son emociones empresariales, confianza, seguridad, transparencia, ¿vale? La certeza, transmitir la certeza de que va a funcionar bien lo que hacemos si nos contratan, ¿vale? Esas son emociones empresariales, hay muchísimas. Entonces, a través de nuestro contenido tenemos que dotarle de esas emociones. El neuromarketing, ayer oí una charla de una amiga que trabaja temas de neuromarketing y copywriting, y decía que, claro, si tú estás hablando de tomar, si tú vendes piscinas, ¿vale? Ahora que está la gente preparándose para verano, pues bueno, una forma de hacer un artículo era, pues llegas de casa todo cansado, llegas de la oficina cansado a casa, abres tu cerveza y te das un baño en la piscina. Entonces, fijaros como ese silencio, esa emoción, todo influye en el cerebro, en la parte cognitiva del cerebro, que es la que entiende esas emociones, y al final estás emocionando de una forma al usuario. Estás haciendo relacionar la cerveza con la piscina, que es lo que tú quieres vender. Con lo cual, todo lo que has dicho antes confluye en la piscina, tu producto que quieres vender al público. Y lo has rodeado de un contexto muy emocional, que es lo que realmente va a captar la necesidad de ese usuario, ¿vale? Por eso es muy importante trabajar las emociones, por eso en un título tenemos que trabajar determinados aspectos que realmente nos permitan esas dos acciones. Por una parte, contenido SEO, y por otra parte, influenciar el público, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, ¿cómo hacer marketing en Facebook? Palabra clave. Claves para mejorar la estrategia de tu página de Facebook, ¿vale? Ahí tengo ya lo que se llaman listas para empezar a trabajarlo. Marketing de afiliación. ¿Qué es y cómo ganar dinero con un programa de afiliados? Hombre, ganar dinero es algo que a todos nos interesa, ¿vale? Claves para posicionar tu tienda online. Claves para una buena construcción de enlaces, ¿de acuerdo? Hay muchos que se trabajan así. El acceso a la financiación ya no es un problema para el emprendimiento de Internet, ¿de acuerdo? Emprendimiento de Internet, palabra clave, pero lo redamos en un contexto que dices, a ver, me interesa, porque yo estoy emprendiendo, ¿vale? Entonces, fijaros al final, cuando vais a escribir un artículo, en cómo lo hace la competencia, porque vais a ver que siempre trabaja títulos emocionales rodeados de palabras clave SEO, ¿vale? 10 ejemplos de lead magnet, palabra clave, que mejor funcionan para tu estrategia de venta online, ¿vale? Si esto es ya un poco más técnico, pues bueno, ahí lo tenemos. 6 ejemplos de embudos de ventas que mejor funcionan para tu estrategia de venta online. Hay muchos que pueden ser cíclicos, se repiten, ¿vale? Pero al final son, bueno, hay muchas técnicas y estrategias para generar contenidos de este tipo y que al final son efectivos, ¿vale? Entonces es un poco que busquéis y empecéis a coger el truquillo y sobre todo la experiencia, ¿vale? Quinto punto, pues, escribimos ese título. Nos vamos al sexto punto. Empezamos a escribir. Y aquí realmente lo que tenemos que empezar es a escribir toda la parte del post, que ya hemos hecho la parte que más cuesta y ahora llega la parte de escribir. Muy importante. Yo os recomiendo que cuando vayáis haciendo artículos, o cuando vayáis preparándolos, o cuando incluso estéis haciendo esa planificación, toda esta metodología vosotros mismos os la vayáis dejando hecha. ¿Por qué? Porque ponernos a escribir de golpe y porrazo tiene un problema, que nosotros podemos saber de qué queremos escribir, lo tenemos todo en la cabeza, pero no tenemos ni idea de cómo empezar. Eso se llama el miedo al folio en blanco, ¿vale? Entonces, diseñar esta estructura y ponerla por escrito nos va a permitir que incluso si lo hacemos ahora y lo tenemos que escribir dentro de 3 meses ya tendré el formato hecho, con lo cual me acordaré, ¿vale? Ejemplo.
Nosotros hacemos esto, vamos preparando cuando tenemos todo información y, pues por ejemplo, este es un artículo que tengo que hacer de aquí a un tiempo, cuando pueda, ¿vale? Que es X estrategias de marketing turístico, palabra clave, para incrementar tu volumen de clientes, palabra clave, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que queremos hacer y como ya lo conocemos y ya es la estrategia que seguimos, nos lo dejamos hecho. Esto ya es el título definitivo, esta es la estructura, ¿vale? Esto es el punto 5, esto es el punto 4, ¿vale? Dejaros la estructura de navegación hecha con las palabras clave incorporadas e incluso aquí me dejo hechas las palabras clave principales que tengo que trabajar. Con lo cual, si esto lo hago dentro de 3 o 4 meses, no empiezo de cero. Ya me acuerdo, porque además aquí me puedo dejar un link a las principales páginas de referencia que tengo por ahí para ver, pero ya tengo la estructura hecha. Con lo cual, esto no es solo guía para el usuario, es guía para mí, para saber cómo empezar y para organizar adecuadamente el post mientras lo voy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es mi consejo, ¿vale? Por lo menos es un poco como trabajamos nosotros. Vale. Vamos a ver cómo escribimos un artículo, ¿de acuerdo? Vamos a coger alguno que tenga, por ejemplo, yo supongo que este. Va. Vamos a ver ese sexto punto de empezar a escribir y vamos a ver algunas de las principales claves que tenemos que manejar para empezar a escribir. Lo primero, hablo del discurso en general. El discurso tiene que ser un discurso siempre hacia adelante. ¿Qué significa? Un discurso hacia adelante es el que cuenta una historia, empieza por una parte quizás más genérica, evidentemente, y avanza, conforme más avanza, es un embudo, es más específico, más entra en materia. ¿De acuerdo? Con lo cual, cada vez estamos trabajando de una forma más detallada, lo cual hace que el usuario vaya llegando poco a poco hasta el final. Le estamos, entre comillas, obligando a que se lea todo el artículo. ¿De acuerdo? Para eso, lo principal es estructurar, hacer bien el texto. Es decir, yo siempre digo, nos vamos, ya que casi todos sois de aquí de Zaragoza, conoceremos todos el Heraldo, ¿vale? Entonces, yo saco cualquier artículo y me encuentro con que tenemos parrafadas de 10, 12 líneas, encima con un texto que casi hace sombra, un tipo de letra, lo que sea, que hace que esta información sea muy difícil de leer. ¿Qué significa? Punto primero, vamos a organizar nuestro blog. Vamos a hacerlo bien. Es decir, yo siempre recomiendo el espacio entre líneas que sea suficiente para que no se vea pelotonado. El espacio entre párrafos que sea suficiente para que se vean perfectamente. Cuanto más blanco haya de fondo, más limpia es la web, más cómodo lo va a leer el usuario, ¿vale? Nunca hagáis textos de lado a lado. Un error muy común de muchos blogs es hacer los textos de lado a lado, desde aquí hasta aquí, y encima ponerlo centrado el texto. Eso es horroroso. Eso es lo peor que puede haber, ¿vale? Porque el usuario se va a perder y porque, vamos, es que es un horror a la vista. Entonces, en un blog siempre es recomendable poner una columna derecha, esto te lo hace automáticamente el sistema, y tú aquí estás trabajando casi con un 70-75% del espacio total, con lo cual es mucho más fácil de leer. ¿De acuerdo? Nunca hagamos párrafos muy amplios, es decir, se recomienda no hacer párrafos de más de 2-3 líneas. ¿Puede haber alguno que tenga más? Sí, pues este, por ejemplo, o alguno, pues porque por el motivo que sea, no he podido separarlo. No pasa nada. ¿Veis? Este, por ejemplo, se me ha ido quizás para mi gusto demasiado, pero no hemos podido hacer nada. Vale, pero todos los demás son de 2-3 líneas. Es muy fácil de leer esto. ¿De acuerdo? No genera problemas. Con lo cual, es mucho más fácil pensar que el usuario se lo va a leer porque se lo ponemos fácil. ¿De acuerdo? Siempre es recomendable incluir imágenes, incluir vídeos, incluir acciones que realmente muestren a la gente cómo se hace. En este caso, pues estoy hablando de organiza tus páginas de categoría de producto, pues un ejemplo de cómo está trabajando una categoría de producto, una empresa, una tienda online que vende sillas de oficina. Y pongo el enlace para que aquí la gente pueda ir a ver concretamente el ejemplo que le estoy diciendo. Esto a Google le gusta mucho, poder poner enlaces externos que apunten a otra página que aporten valor sobre lo que yo estoy hablando. Obviamente no lo hagáis nunca sobre vuestra competencia, pero en este caso es un ejemplo, si es de oficina, y estoy diciendo una cosa que hacen muy bien, que es que en la página, en la parte inferior, pues añaden mucho texto, lo cual es fundamental para el posicionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte la ejemplifico aquí, la pongo para que la vea cualquier persona. ¿De acuerdo? Todos estos son aspectos que aportan valor al usuario para su lectura. ¿De acuerdo? Porque hacen que sea más accesible y más entendible. ¿De acuerdo?
Bien, esto un poco en cuanto a la forma de redactar. Vamos a ver dónde ponemos las palabras clave, que es la principal cosa que tenemos que saber para posicionar estos posts, ¿de acuerdo? Y hay una serie de sitios concretos que tenemos que trabajar. El primero es el título del contenido. El título del artículo no es este, ¿vale? Esto lo se llama el H1. El título de esta página, lo que hemos visto antes cuando hacíamos esta búsqueda, ¿vale? Está en la pestaña del navegador. Esto es la etiqueta title y de cara al posicionamiento es lo más importante porque esto le indica a Google de qué va a ir el texto que se va a encontrar debajo, ¿vale? Entonces, en este texto tenemos que meter la palabra clave principal, mínimo, y además tiene una limitación. Aquí no podemos escribir, o Google nos dice que no podemos escribir más de 61 caracteres, espacios incluidos, es decir, que sea limitado. Si en unos pasáis a 70, no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Si en varios pasáis, ahora bien, no intentáis en todos los artículos pasaros a 70, 80, 90, porque lo que va a entender Google es que estáis intentando vulnerar su política de normas del algoritmo y posicionar más palabras clave, con lo cual el resultado es que os penaliza. Y le cuesta así penalizaros, ¿vale? Le cuesta nada. Entonces, vamos a trabajar porque esta parte sea una expresión válida, que luego se verá de esta forma, ya lo estáis viendo, y que me permite posicionar. Palabra clave principal aquí, 61 caracteres, espacios incluidos. ¿Vale? Primer punto. Segundo, en el título del contenido. Aquí hablamos ya del H1, es el título del contenido, del artículo que estamos haciendo. Y aquí sí que es cierto que no hay ninguna limitación, esto ya la extensión es a vuestro gusto, como queráis, pero aquí sí que es recomendable meter lo mismo, la palabra clave principal, y si se puede meter alguna más, mejor. Por ejemplo, aquí en este título tenemos muchas palabras clave. SEO es palabra clave, e-commerce es palabra clave, pero son las genéricas. Estas nunca las vamos a posicionar por sí solas, imposible, ¿vale? Con lo cual hablamos de estrategia SEO, la principal, y SEO para e-commerce, la secundaria. Pero posicionar tu tienda online también es palabra clave. Y todas estas son las que posteriormente vamos repartiendo por toda la web. ¿Vale? Si ahora pongo, por ejemplo, lo que os decía antes, para que veáis cómo las hemos ido repartiendo, si yo pongo SEO, ¿vale? Veo que SEO está 60 veces, pero es que esto no es lo relevante. Lo que busca, lo que entiende Google y que lo vemos los usuarios es lo que rodea a este SEO, ¿vale? Fijaros, estrategia SEO para e-commerce, trabajar el SEO de un e-commerce, trabajar un buen SEO. ¿Vale? Estos son los títulos, posicionamiento SEO de tu e-commerce, optimizada al SEO, destaque por el SEO, ¿vale? Optimizar el SEO, estrategia SEO, ¿lo veis? No es la misma palabra, son herramientas SEO profesionales. Pero claro, 60 veces en un texto de 2.000 palabras, 2.000 y pico, no se ve, ¿vale? Si hablo de posicionar, vamos a poner solo posicionar, porque hay muchas variables de posicionar mi tienda online, posicionar tu tienda online, posicionar una tienda online, ¿vale? Pero posicionar, fijaros cómo está también 13 veces. Posicionar tu tienda online, a ver, ¿dónde hay más? Posicionar tu, posicionar y con un menor volumen de competencia, posicionar una tienda online, veis que es distinta, otra vez el tú, cualquier e-commerce, ¿lo veis? Vamos trabajando variables que lo que me permiten es que Google entienda todo y no vayamos repitiendo todo lo mismo. Si hablamos de estrategia SEO, porque también hay veces que la palabra concreta la tenemos que repetir muchas veces, 9 veces, pues ahí tenemos, ¿vale? En esas 9 está repetida la palabra clave principal, que es estrategia SEO, pero solo 9 veces, ¿vale? El resto es lo que complemento para e-commerce, para tiendas online, para tu tienda online, para tu artículo, para tu estrategia, para tu lo que sea. ¿De acuerdo? De esta forma, lo que estamos trabajando es un texto muy rico, un texto muy natural que hace que se posicione de una forma muy sencilla, ¿vale? ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Pues el resultado final de todo esto es que yo consigo posicionar no una palabra clave, ¿vale? Me voy a la herramienta de SEMrush, que aquí es donde vemos, podemos ver con esta todas las palabras que tenemos posicionadas, como ya os he dicho antes, ¿vale? Y a lo que quiero ir es que aquí no vamos a posicionar solo una palabra. Fijaros, nosotros tenemos en este momento unas 5.500, si no me equivoco, 5.600 palabras clave posicionadas en Google. De ellas, pues más de 300 en el top 10, entre las 10 primeras, ¿vale? Lo veis aquí entre estas dos, ¿vale? Pero fijaros, si yo me voy a hacer una búsqueda segmentada por artículo, yo estoy viendo que estos son todos los posts que mejor están posicionados. Fijaros que yo tengo aquí un artículo, que este es uno de los comerciales, ahora os explico cómo funciona eso,
que me está posicionando 1100 palabras clave. Es decir, un artículo de 2000 palabras, que os lo enseño, es este. Es un artículo súper comercial, ¿vale? Es un poco la estrategia que llevamos. Mejores páginas para descargar libros gratis. Este artículo me está posicionando 1100 palabras clave. Google ha indexado 1100 palabras clave que me están posicionando, que son estas. ¿Os imagináis todo el tráfico que me está trayendo este artículo? Es una barbaridad. Y ahora imaginaros o pensad, bueno, vedlo si queréis, ¿vale? Como muchos otros artículos, este que es de Instagram, que este ya es más interesante para nosotros, este de funnel de ventas, este de programas de vídeo, este de mejores plataformas de formación online, este de tipos de lead magnet para traer tráfico, que tiene 137. Todo esto son las distintas expresiones por las que los usuarios están llegando a nuestra web que Google ya nos ha posicionado. Y esto significa tráfico de calidad, porque es gente que busca exactamente lo que nosotros queremos que busque, lo que nos genera negocio. Y eso es lo que realmente importa, ¿vale? Por eso el SEO es la parte fundamental de cualquier estrategia de posicionamiento, porque al final vamos a llegar a posicionar muchísimas palabras clave, que esto nos genera un tráfico de calidad que está buscando aquello sobre lo que estoy escribiendo. ¿Qué significa? Que realmente este post está funcionando, porque lo estoy viendo, la gente está yendo. Google no te posiciona 1100 palabras clave si la gente no está visitando ese artículo, ¿vale? Ya os lo he dicho al principio, las métricas dependen del comportamiento del usuario, no de que esté bien posicionado, ¿vale? Entonces, si la gente no lo lee, no te posiciona nunca. Ahí tienes el resultado. Esto está funcionando, ¿vale? Un punto más que tenéis que tener en cuenta, y con esto ya acabo, es el punto de los enlaces. Hay algo que tenéis que hacer siempre, y esto al final, si empezáis de cero, no podréis hacerlo, evidentemente, esto tenéis que tener ya una masa crítica de artículos, es el tema de los enlaces. Enlaces internos, es decir, que de un artículo redirija a otro. Es decir, con esto lo que hacemos es aportar valor sobre temáticas relacionadas en contenidos nuestros, con lo cual aquí el usuario, fijaros, se lo doy aquí, y llega a otro artículo de nuestra web, donde hay una temática relacionada, ¿vale? Esto funciona muy bien porque de cara a posicionar, cuantos más enlaces internos, esto va el término concreto se llama interlinking, ¿vale? El enlazado interno. Cuantos más enlaces internos apunten a un artículo, mejor para posicionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, un pequeño ejemplo que os hago para que entendáis cómo también el contenido ayuda a posicionar una página comercial, porque al final el objetivo del blog ya lo estáis viendo. El objetivo tiene dos partes principales en cualquier artículo. Uno, posicionar a él mismo por las palabras que posicione y a través de los enlaces la página que yo quiero posicionar realmente, ¿de acuerdo? Y pues segundo, influenciar la decisión de compra del usuario. Es decir, posicionamiento y venta. Son los dos objetivos de un artículo, ¿vale? Un ejemplo muy claro para que veáis cómo se trabaja esto, la estrategia de posicionamiento con contenidos, ¿de acuerdo? Pongamos que estas son las páginas de venta, mi página de servicios o las categorías de vuestro e-commerce. Me da igual, es indistinto, ¿de acuerdo? Y yo creo artículos, ¿vale? Me da igual que sean técnicos, que sean comerciales. Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este que estamos viendo aquí, de la estrategia SEO para e-commerce, es más técnico. El que os he enseñado de las páginas para descargar libros gratis es muy comercial, ¿vale? La idea es generar... Este no va a generar tanto tráfico porque es muy técnico y el otro genera muchísimo. Entonces hay que ir combinando y a través de los enlaces trabajar uno contra otro, ¿vale? Esa es la estrategia. Entonces, fijaros cómo esa combinación de enlaces lo que me hace que es, a partir de los enlaces que yo voy poniendo, yo lo que quiero, por ejemplo, un enlace, cambio de nuevo, fijaros, aquí, ¿vale? El primer enlace que yo pongo, interlinking, es este, creación de una tienda online. Esto significa que yo estoy atacando contra esta, que es la página que me interesa posicionar, diseño de páginas web y creación de tiendas online. Y además lo he puesto con el texto concreto, creación de una tienda online. ¿Por qué? Porque es una palabra clave de esta otra página comercial, ¿vale? Entonces, esto lo que está indicando a Google es que ese primer enlace lo que intenta es posicionar o atacar o ayudar al posicionamiento de esta página. Con lo cual, cada uno de estos posts ataca a una página o a un artículo, ¿vale? Una página concreta que me quiero posicionar. Yo puedo escribir una segunda serie de artículos, es decir, artículos que, por ejemplo, aquí la estrategia es de los que son más comerciales, al generar mucho más tráfico, en vez de trabajar contra estas páginas, que son las que me interesa posicionar realmente, o también puedo hacerlo contra ellas, pero atacan contra otros posts, que son los posts que me interesa posicionar y que luego trabajarán contra la página realmente objetivo.
¿vale? Y aquí yo me puedo meter desde publicidad en medios. Ya sabéis que hay muchas plataformas de publicidad en medios, que yo escribo artículos y esas plataformas los publican en medios de comunicación digitales que tienen ya un posicionamiento muy amplio, muy alto y que me ayuda a posicionar lo que quiero. Puedo trabajar en un tercer nivel o en un segundo este tipo de artículos que posicionarán ya contra esta página que me interesa. O trabajar artículos de guest posting. Guest posting, ¿qué es? Pues lo que hemos visto antes cuando os he dicho que el de competencias digitales para directivos lo teníamos posicionado en 12 páginas en las dos primeras SERP de Google. Bueno, pues estos son guest posting. Artículos que hemos realizado en blogs externos de otra, digamos, de otra empresa que me están ayudando a posicionar porque están atacando contra mi producto, ¿vale? O mi servicio. Esta es la idea. Con lo cual aquí estamos haciendo una estructura en varios niveles, en función, por supuesto, de las necesidades de cada uno, que está haciendo que los contenidos, porque todo esto son contenidos de diverso tipo, estén ayudando a posicionar u otros contenidos que realmente me interesan o directamente la página comercial en la cual yo genero las ventas, ¿vale? Y si aquí ya le trabajamos, que esto ya es opción propia de posicionamiento, temas del inbuilding, es decir, captación de enlaces sobre todo esto, pues bueno, el objetivo es que al final estos artículos se van a posicionar muy bien y van a ayudar a posicionar las páginas objetivo, que son estas. Y al final volvemos a lo mismo. A mí lo que me interesa es vender. Y generalmente la venta, los artículos influencian de decisión de compra, evidentemente, nos pueden llegar clientes, pero donde realmente vendo es en las páginas comerciales. Las páginas que hablan de los distintos productos o servicios que yo tengo en mi sitio web o en mi tienda online. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya veis como de una manera muy específica y a la vez muy general, esta metodología no solo nos ayuda a crear contenidos que se posicionen, sino que nos ayuda a poder generar negocio a través de esos mismos artículos, pero también posicionando, ayudando a posicionar las páginas objetivos de mi sitio web, que es realmente lo que me interesa. Y esto es realmente el esquema de funcionamiento de una estrategia de venta, en este caso redirigida, por supuesto, a contenidos. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Todo esto que os he contado, porque os he soltado una chicharra interesante. Venga, contadme ahora, hacedme preguntas, cuestiones, todo lo que necesitéis. Yo podría seguir hablando 3 días más de esto, pero el tiempo se nos va y ya no es posible. Venga, contadme, preguntadme dudas. Abro un poquito corto el hielo. Venga, Sergio, cuéntanos. Hemos estado hablando todo el tiempo de post, que en definitiva son publicaciones. Sí. Las publicaciones van dirigidas a colocarlas o en blog o en web. No, todo en nuestro blog. Y en nuestro blog tiene que estar dentro de la web. Este tipo de publicación se puede utilizar para colocar en redes sociales, LinkedIn, Twitter. Sí, claro. De hecho, es lo que tienes que hacer. La siguiente fase de difusión, ¿vale? Cambio a Internet, ¿vale? La fase de difusión sería esa. Pues si yo me voy, por ejemplo, a Facebook, ¿vale? El post que he publicado esta mañana en mi Facebook personal y que luego a las 12 y pico pues, se va a publicar tanto en LinkedIn como en tal, pues es este, ¿vale? Hoy lo que hemos publicado es esto. ¿Cuántas visitas ha tenido? Vale, pero un artículo concreto, pues a ver si encontramos alguno. Este es el artículo de esta semana. Cómo hacer marketing en Facebook. Ya os lo he enseñado. Aquí lo tenéis. Entiendo de que el contenido o la cantidad de palabras es inferior, el lenguaje debe de cambiar. A ver, importante. Tú aquí no estás, Sergio, tú aquí no estás poniendo tu artículo en Facebook. Estás haciendo un resumen. La estructura de las redes sociales es, yo pongo un título o un texto más o menos pequeño, ¿vale? Esto puede ser quizás demasiado, lo reconozco, pero lo ponemos así a idea, ¿vale? Y un enlace. Y al hacer clic en el enlace es donde os lleva al contenido. Es decir, nunca intentéis escribir un artículo en una red social. No se lo va a leer ni Blas. O sea, haces un resumen del artículo en la red social. Un resumen, pero 3-4 líneas, no más. Y luego el enlace al... Efectivamente. Muy bien. Perfecto. Gracias, Alberto. Muy bien. Más dudas, más cuestiones. ¿Todo bien? Sí, yo te quería preguntar, por lo menos en la parte de hacer la estructura, ¿Sí? pues que yo estoy en lo de crearme el blog y no sé si es un plugin de WordPress que te lo hace, ¿es alguno en especial? A ver, la estructura la tienes que definir tú,
Otra cosa es que luego haya plugins, el que nosotros decimos es el Table of Content, tabla de contenido, ¿vale? Que es gratuito, que luego te coge los H1, H2, H3 o lo que tú definas y te los pone ahí en ese índice dinámico. Pero la estructura la tienes que definir tú. Vale, no, sí, pero eso lo tengo claro. ¿No? Lo que Vale. era es el plugin este de Table of Content como Sí. tal. Efectivamente, ese es. ¿Más? ¿Alguna cuestión? Sí, hola Alberto. Hola. Hola, quería preguntarte, ¿cómo conseguiste publicar en el blog de Telefónica o en blogs referentes como los que has citado? Pues contactando con ellos. Hola, buenos días, somos de tal empresa, nos gustaría ver la posibilidad de publicar un artículo en vuestro blog. Y claro, evidentemente esto al principio no lo puedes hacer, porque al principio si no eres alguien relevante que tenga cierta autoridad Claro. en Internet tal, te van a decir que no. Por eso necesitáis empezar cuanto antes, necesitáis tener muchos artículos, demostrar vuestra experiencia, porque cuanto más vayáis teniendo, más puertas se os abren, ¿vale? Y al final yo siempre digo, esto es a medio plazo, pero si el plazo, si no lo empiezas, siempre es futuro, nunca llega. Entonces hay que empezar en algún momento. Si queréis contactar conmigo por alguna duda, alguna cuestión, en nuestra web abajo del todo tenéis nuestro mail, sin ningún problema me contactáis y solucionáis.